el curso de rol del técnico en la unidad de shock trauma y áreas críticas, ¿no? Bien, cuando se habla de roles específicos en unidades hospitalarias, dicho sea de paso, como la unidad de shock trauma y las áreas críticas, es determinante de que todo el personal, ¿no?, de salud, como quien dice, tenga que disponer y hablar de un solo lenguaje. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que todos a la misma vez, al momento del trabajo, ¿no?, que se desempeña en forma práctica cuando llega un paciente, tienen que tener los mismos conocimientos, deben de tener las mismas habilidades, ¿no?, incluso las mismas destrezas para poder realizar una atención, ¿no?, indispensable con el paciente, ¿no? Y los que trabajan en unidades, en hospitales, en sí, y más aún si trabajan en unidades de shock trauma, sabrán de que todo trabajo debe de ser coordinado, ¿no? Y especialmente también las áreas críticas, ¿no? Como concepto, áreas críticas son aquella parte o zona del hospital, que lo vamos a ver más adelante, donde se desempeña un rol específico de determinado personal de salud, ¿no? Con respecto a la atención del paciente, ¿no? Un área crítica no necesariamente lo vamos a vincular con un área de UCI, sino que también puede ser un área de laboratorio, puede ser también un área de quirófano, ¿no? Un centro quirúrgico. Pero en fin, lo más importante de aquí es saber y determinar conceptos, para lo cual también nosotros tenemos que tener la predisposición y las habilidades para poder manejarlos en determinado momento, en determinada área, ¿no? Vamos a ver lo que es la unidad de shock trauma, ¿no? Cuando se hablan ustedes, escuchan unidad de shock trauma, quiere decir de que todo el personal que labora en esa área o de determinada área del hospital trabaja como uno solo. Por eso se llama unidad, ¿no? Eh, ya desde hace ya mucho, mucho tiempo, los conceptos con respecto a los manejos en sí de los pacientes ha cambiado bastante, fundamentalmente de lo que se trata más que todo en el aspecto de trauma del paciente, ¿no? El shock es una definición, lo cual nosotros vamos a aprender el día de hoy. Nos conlleva a situaciones límites, ¿no?, fisiológicas, con los cuales puede producir la muerte del paciente, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones importantes. Trauma, ¿no?, se define como una lesión severa o nivel orgánico resultante de la exposición aguda a un tipo de energía. Esta energía puede ser mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante, en cantidades que exceden el umbral de la tolerancia fisiológica, ¿no? Y este es un concepto ya muy antiguo, lo estableció el doctor Baker, ¿no?, desde el año 1984, donde es muy cierto de que todo mecanismo que conlleva o que libera energía provoca daño siempre orgánico, ¿no? Y que este daño también puede producir o produce en muchas circunstancias la muerte del paciente, ¿no? El trauma más habitual para tener un poco de, de conocimiento con respecto a nuestra realidad nacional son y siguen siendo los accidentes de tránsito, ¿no? Siguen ocupando la primera causa de muerte a nivel de trauma en nuestro país, ¿no? Choques de vehículos, atropellos. Hoy en día se ha incrementado más, ¿no? Sabemos de que nuestro parque automotriz ha crecido también, y asimismo también tenemos que añadir la mayor incidencia de accidentes, ¿no?, provocados por bicicletas, ¿no? También hay un buen número de accidentes provocados por ciclistas, ¿no? Y esto implica también entonces que en algún momento nosotros tengamos una mayor afluencia de pacientes en las unidades de trauma. Otro concepto importante es el politraumatismo, ¿no? ¿A qué se refiere cuando se dice paciente con politrauma, politraumatismo, ¿no?, o paciente sencillamente con trauma? El politraumatismo es un daño corporal resultante de un accidente que afecta a varios órganos o sistemas, o que solo afecta a un órgano y que pone en peligro la vida o la supervivencia del individuo, ¿no? Cuando nos dicen daño resultante de varios órganos, quiere decir
de que puede ser de que un accidente, determinado accidente por trauma, lógicamente motivos de trauma, se sientan afectados. Por dar un ejemplo, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso, ¿no? O simplemente cualquiera de los dos, ¿no? Donde ya se puede determinar un riesgo vital, ¿no? Un riesgo vital del individuo, ¿no? O que puede conllevar a la muerte fácilmente, ¿no? Por eso hay que determinar siempre el concepto de politraumatismo, ¿no? Muchas veces nosotros ingresa un paciente a las salas en estos casos de shock trauma, ¿no? Tenemos que saber identificar si se trauma de un politraumatismo o se trauma de un trauma, o se trata de un trauma leve, moderado, ¿no? Con lo cual podemos manejarlo básicamente y no requerir a todo el recurso humano, ¿no? O material que implica el manejo de este tipo de pacientes en las unidades de shock trauma, ¿no? Una definición importante con respecto a lo que es shock, ¿no? Shock, lo escuchamos muchas veces, sabemos de que existe muchos tipos de shock. Hoy en día la definición de shock o sus causas de lo que es lo que produce el shock se ha reducido a cuatro, nada más a cuatro episodios o a cuatro eventos, pero en general el shock, ¿no? Acá tiene múltiples definiciones y una de las definiciones que más o sea, o más cercana es a un entendimiento, es la que propuso Samuel Groff, ¿no? Donde él definió shock en la octava edición del PHTLS, ¿no? Como que shock es una falta de perfusión tisular, llámese oxigenación, ¿no? Recordemos nosotros de que los órganos vitales se alimentan de oxígeno, necesitan oxigenarse continuamente, ¿no? Y esto es todo un proceso. Si existe una buena oxigenación, quiere decir de que existe una buena cantidad de sangre que transporta los niveles de oxígeno necesarios, ¿no? A los órganos vitales, ¿no? Si no existiera la cantidad de oxígeno necesario, entonces la perfusión, ¿no? O la oxigenación de los tejidos se va, se va a disminuir y va a producir algún tipo de daño, ¿no? A nivel celular que conduce al metabolismo anaeróbico y pérdida de producción de la energía necesaria para el mantenimiento de la vida, ¿no? En pocas palabras, si no llega una buena cantidad de oxígeno, ¿no? a los órganos vitales, es porque se ha producido una gran pérdida, ¿no? de sangre en el organismo, ¿no? Por eso que hay un concepto muy importante en todo personal que maneja PHTL en área hospitalaria, prehospitalaria sobre todo, ¿no? Es que nosotros relacionamos siempre trauma es igual siempre a sangre, ¿no? Y sangre es igual siempre a oxigenación. De hecho, todo está vinculado. A mayor cantidad de trauma, a mayor pérdida de sangre, siempre se va a ver afectados los órganos, por lo tanto la oxigenación va a disminuir. Es por eso que uno de los conceptos importantes del manejo de todo paciente de trauma, ¿no? O con shock es siempre recibir oxígeno adecuadamente, ¿no? Ese es el concepto importante, ¿no? Esto que nos enseña es que todo paciente que se defina como trauma o shock debe de recibir oxigenación, ¿no? Entonces, shock es un estado de falla cardiocirculatoria caracterizado por inadecuada perfusión tisular, ¿no? Bien, visto todos estos conceptos, es importante entonces juntarlos, ¿no? Y definirlos como unidad, ¿no? Cuando se habla de unidad de shock trauma, ¿a qué se refiere? ¿No? Como les decía al inicio, la unidad de shock trauma es una unidad hospitalaria, ¿no? Especializada en el manejo de pacientes críticos, ¿no? Tanto de pacientes por trauma o por shock, ¿no? Es el área de la emergencia destinada al manejo urgente de los pacientes críticamente enfermos con el propósito de restablecer su estabilidad hemodinámica, ¿no? Y cuando hablamos de funciones hemodinámicas, implicamos funciones vitales como presión arterial, ¿no? Frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, y todo esto nos lleva o nos debe de conllevar a determinar siempre una buena oxigenación, ¿no? Tisular, oxigenación de todos los órganos para su mejor funcionamiento.
Una definición también importante con respecto a lo que es áreas críticas, y lógicamente hablamos de las áreas hospitalarias, como les decía también dentro de la parte introductoria, es cualquier área dentro de los hospitales donde se determine una determinada función importante, ¿no? Para el manejo de determinado tipo de pacientes, ¿no? Por eso que áreas críticas representan centros fundamentales dentro de las instituciones hospitalarias porque concentran el flujo de pacientes de mayor gravedad, ¿no? Debe interactuar estrechamente con otros servicios y consumen un amplio porcentaje del presupuesto hospitalario. Y cuando nosotros hablamos de pacientes de mayor gravedad, incluimos las áreas de UCI, unidad de cuidados intensivos, áreas de centro quirúrgico, porque recordemos que también a los quirófanos ingresan pacientes de gravedad, ¿no? ¿Producto de qué? Producto de trauma, ¿no? Si ingresan directamente a UCI, también puede ser no solamente producto del trauma, el estado de shock que puede conllevarlo, pueden ser también los trastornos metabólicos, ¿no? Y dentro de estos trastornos metabólicos, que los más habituales que se ven siempre en unidades de UCI son las sepsis, ¿no? Los focos sépticos. O sea, por lo tanto, toda área dentro del hospital que desempeña un área importante en el manejo de este tipo de pacientes se les denominará área crítica, ¿no? Bien, ¿no? Una pequeña sala, ¿no? En determinado lugar que contenga, ¿no? Equipos necesarios, ¿no? Monitor desfibrilador, ventilador mecánico, ¿no? El monitor multiparámetros, fuentes de oxígeno, ¿no? Así como cualquier otro equipo necesario para el manejo de determinar las funciones vitales del paciente crítico, ¿no? Que existan en una determinada área hospitalaria, se va a llamar una unidad crítica, ¿no? Y ya nosotros determinaremos la función de determinada área crítica, ¿no? En este caso, nosotros, por ejemplo, podemos determinar esta área, en la imagen, como una unidad posiblemente de shock trauma, ¿no? Porque a la misma vez también podemos contar con una tabla rígida con la cual nos va a proporcionar o nos va a ayudar al transporte del paciente, ¿no? Es importante determinar siempre cuáles son las condiciones de trabajo en las cuales nosotros nos desempeñamos y el reconocimiento del equipo también con el cual nosotros trabajamos, ¿no? Todo personal, por eso les decía, ¿no? En unidades críticas también necesitan de personal, entre comillas, ¿no? Con conocimientos críticos, ¿no? Con respecto al manejo tanto tecnológico como el manejo también del paciente en su estado de deterioro, ¿no? Esto es importantísimo porque esto de alguna otra manera nos desempeña o nos ayuda a nosotros para realizar el trabajo, repito, y no me voy a cansar de repetirlo en esta charla, lo que es trabajo en equipo, ¿no? Cada uno de ustedes dentro de estas áreas ya sabe ya qué cosa realizar para poder manejar adecuadamente al paciente, ¿no? Por ejemplo, paciente que puede ingresar a unidad de shock trauma, donde se acerca todo el personal a recibirlo, si es que es traído por un sistema prehospitalario, no todos deben de escuchar el reporte para determinar de qué se trata el paciente, ¿no? Por ejemplo, puede ser un paciente politraumatizado, ¿no? Que tiene afectado sistema respiratorio, ¿no? Y múltiples fracturas a la misma vez de miembros inferiores. Entonces, al saber y escuchar el reporte del personal prehospitalario, nosotros podremos determinar cómo poder realizar la técnica necesaria para poder traspasar al paciente de una camilla móvil de ambulancia hacia una camilla móvil de unidad, ¿no? En este caso, de unidad de shock trauma, ¿no? Porque si no supiéramos de qué se trata, de repente ocurriría cualquier tipo de incidente con el paciente, o bien desestabilizamos una fractura que ya podía haber estado estabilizada, ¿no? Y deterioramos mayormente al paciente, ¿no? O de repente había un control de sangrado externo, ¿no? Con lo cual no tenemos conocimiento de dónde se haya producido la herida y al momento de movilizarlo abrimos nuevamente la herida y se produce una nueva hemorragia. Por eso es importante, y repito, que el conocimiento que ustedes puedan tener con respecto al tipo de paciente que está llegando tiene que ser siempre a la par a lo que sabe tanto enfermero como médico, ¿no?
En este caso, que se trata de la atención directa del paciente. Actualmente, los accidentes que producen, ¿no?, trauma deben de ser descartados como tal, ¿no? Como accidentes, ¿no? El lenguaje dentro de área de salud, cuando uno habla de accidentes, no debe de existir, ¿no? Hay que recordar que todo accidente son prevenibles, ¿no? Y el trauma hoy en día, el evento traumático, es manejado siempre como enfermedad o como síndrome traumático. ¿Esto a qué nos conlleva? A que, por ejemplo, en un área crítica como shock trauma, cuando llega el paciente, el personal, tanto técnico como de enfermería, ya sabe ya, por ejemplo, qué tipo de exámenes de laboratorio hay que realizar, ¿no? Qué tipo, por ejemplo, de radiografías en los puntos precisos hay que tomar, ¿no? Por ejemplo, radiografía de cráneo, radiografía de pelvis, radiografía de tórax, puntos precisos para determinar, ¿no?, la evidencia de las lesiones que pueda tener el paciente. Entonces, como tal, recordemos que no existen accidentes, ¿no? Los accidentes, de por sí, todo accidente es prevenible, ¿no? Y que el trauma actualmente se maneja como un síndrome, como una enfermedad muy compleja, ¿no? Esto nos indica que accidente es un error que debería haberse previsto, ¿no?, mediante la prevención, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Prevención en el hogar, prevención en el trabajo, ¿no? Prevención como peatón, que posiblemente seamos nosotros, o como conductores también de cualquier tipo de transporte, sea bicicleta, motocicleta o de automóvil, ¿no? Para estar siempre, eh, para disminuir todo tipo de riesgo que puedan tener ustedes como causantes de algún tipo de trauma, ¿no? Los criterios de gravedad en emergencia, ¿no? Hay que determinar también que de por sí, cuando llega un paciente a cualquier tipo de unidad o a una unidad de área crítica, hay que determinar de qué se trata, ¿no? Si se trata de una patología aguda común, ¿no? Si es una urgencia calificadas menores, si es una urgencia calificadas mayores, ¿no? O es una gravedad súbita extrema, ¿no? Y en este conjunto de criterios de gravedad, hay que determinar también si se trata, ¿no?, de algún tipo de lesión o se trata de una enfermedad, ¿no?, que sea una enfermedad crónica que se ha reagudizado y que está produciendo deterioro metabólico, ¿no?, en el paciente. Los llamados trastornos metabólicos, ¿no? Recordemos que todo trastorno, toda enfermedad conlleva a un trastorno metabólico o un trastorno de medio interno, con lo cual también va a producir deterioro, ¿no? Y puede producir, si no es que no se trata a tiempo, ¿no?, situaciones en estado de shock del paciente. ¿Con qué recursos nosotros contamos, no? Los recursos humanos es un punto muy especial, ¿no? Y los recursos humanos con los cuales nosotros tenemos, ¿no? Contamos siempre con el personal técnico de área, de determinada área, personal técnico que se va a encargar de laboratorio, personal técnico que se encarga de la sala de rayos X, personal técnico de tomografía, ¿no? Son personales que están ya especializados dentro de un área determinada, ¿no? Y en las unidades de shock trauma nosotros encontramos un recurso humano muy valioso, que siempre van a ser los médicos especialistas, ¿no? Los médicos deben de tener una especialidad determinada para poder manejar, ¿no?, en forma eficiente la complejidad de las lesiones que puede tener el paciente. Pero no solamente los médicos deben de tener una especialidad. Cuando se habla de unidad, recuerden ustedes, se trata de todo el equipo. Por lo tanto, los licenciados en enfermería también deben de contar con una especialidad, ¿no? Una actitud y experiencia necesaria para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Y esto no queda acá solamente, ¿no? Cuando se habla netamente de personal profesional, el personal técnico, en este caso usted de enfermería, deben de tener conocimientos y capacitados con respecto a todo lo que es la labor de la unidad de shock trauma, ¿no? Del soporte básico de vida y del soporte avanzado de vida, ¿no? No, no es, no puede ser posible
de que el personal de un área determinada, de una área crítica, en este caso una unidad de shock trauma, ¿no? El personal técnico, como por ejemplo, no sepa lo que es reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? No sepa cuál es el manejo de una vía aérea básica, ¿no? No sepa, por ejemplo, las piezas del armado de un ventilador mecánico que se encuentra en determinada área. Para eso, el técnico y todo el personal en general debe de estar, o debe de conocer todos los equipos que se encuentran en esa área, ¿no? Cómo se arma un determinado equipo, en este caso un ventilador mecánico, cómo se coloca adecuadamente un monitor desfibrilador, cómo puedo yo monitorizar en un equipo multiparámetros a un paciente con determinada patología. Entonces, esto es criterio importante de todo el personal en sí, ¿no? Que no solamente está en base a una especialización. Recuerden ustedes que también aquí está la actitud y la experiencia, y esa actitud y experiencia también tiene que enfocarse bastante en todo lo que es el personal técnico, ¿no? Después existe el personal de apoyo, del personal del cual les había mencionado, laboratorio, de tomografía, de rayos X, ¿no? Con los cuales ya ante la brevedad de la atención al paciente, porque este tipo de pacientes no necesitan mucho tiempo para poder actuar, ¿no? Ya debe ya de tener ya todo un protocolo de actuación. Por ejemplo, la batería de exámenes de laboratorio. ¿Qué cosa implica, no? Algo más rápido, un hemograma completo, ¿no? Una hemoglobina, ¿no? Y perfil de coagulación. Eso es algo que a nosotros nos va a ayudar rápidamente. Después viene la batería bioquímica, que es la glucosa, urea y creatinina. Todo paciente que ingresa también a la unidad de shock trauma, por protocolo, a todos, aparte de controlar las funciones vitales, se incluye la saturación de oxígeno y el control de la glucosa, ¿no? Por lo tanto, eso es un mecanismo de conocimiento casi inmediato, ¿no? Para actuar, que debe tener el técnico de enfermería. Seguimos con los recursos humanos. Hay que ver el perfil del personal de emergencia. Siempre tiene que ser un paciente, un personal proactivo, ¿no? Dispuesto a ayudar, ¿no? Dispuesto a estar acto, ¿no? Y cuando se dice del perfil del personal en emergencia, tiene que tener actitudes tanto físicas como mental también, ¿no? Ningún personal técnico que tenga algún tipo de deficiencia debería de derrotar por unidades de áreas críticas, ¿no? Porque esto implicaría que posiblemente le ocurra una mayor tipo de lesiones o que también vaya en contra del equipo de trabajo, ¿no? El personal se debe de sentir apto para poder realizar todas las labores que implican, ¿no? La labor diaria o cotidiana dentro de las áreas determinadas, ¿no? Debe de haber una selección y calificación, ¿no? Con los cuales muchas veces y en muchos hospitales no se realiza, ¿no? Selección y calificación. Se tiene que seleccionar, ¿no? Al tipo de personal que va a trabajar en determinada área, ¿no? Y cuando se habla de una calificación debe de ser por conocimiento previo de los determinados cursos que pueda llevar el personal, ¿no? Como les decía y les daba un ejemplo, el soporte básico de vida, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar, todo, todo personal que rota, por ejemplo, en unidad de shock trauma o UCIs, debe tener conocimiento de la reanimación cardiopulmonar, porque el personal técnico tiene que estar apto para reanimar, realizar compresiones, también debe estar apto para el manejo del DEA o del monitor desfibrilador, ¿no? Lógicamente, cada uno dentro de su área, ¿no? De las especialidades que determine. Esto es importante porque cada determinado tiempo el personal tiene que rotar, ¿no? Se somete a un importante estrés, por lo tanto también no se le debería de permitir mucho tiempo laborar en determinado tipo de área crítica como shock trauma o las UCI, ¿no? Debe de hacer un personal siempre rotativo. ¿Y esto qué implica? Que todos, a la postre, después, ¿no? Manejen el mismo idioma o sean siempre seleccionados y calificados, ¿no? Bajo un mismo conocimiento, lógicamente, ¿no? Una educación continua, ¿no? Nos implica que nosotros siempre tenemos que estar con conocimientos actualizados, ¿no?
las jefaturas deben de tener en cuenta siempre o incluir siempre a su personal técnico en los cursos de manejo de unidades críticas, ¿no? Soporte básico de trauma, por ejemplo, uno, manejo del monitor desfilador, ¿no? Manejo del ventilador mecánico básico, armado sobre todo del ventilador mecánico, ¿no? Y cada uno de nosotros al recibir un determinado curso tiene que saber responder con base científica a lo que se está sometiendo, ¿no? Con respecto al conocimiento que va a tener. Por eso es importante tener actividades curriculares, o sea, actividades programadas, ¿no? Dentro del área de trabajo, ¿no? Actividades de campo que se realizan generalmente con las simulaciones o simulacros, ¿no? Creo que, y creo que no escapo de una realidad, hoy en tiempo de pandemia, lógicamente, se ha dejado bastante de realizar las simulaciones y los simulacros, pero generalmente o habitualmente 2 o 3 veces al año se realizaban siempre simulacros o simulaciones, ¿no? Post desastre, ¿no? Generalmente es que los eventos de terremotos que siempre realizábamos y que llegaban los pacientes a determinadas áreas para su respectivo manejo, ¿no? Otras sesiones de capacitaciones que deben de estar siempre incluidas, determinando siempre la especialización del área, ¿no? Si es un área de UCI, entonces la enseñanza de determinados dispositivos, la enseñanza siempre de poder asistir al personal tanto médico como enfermero, ¿no? En determinados procedimientos, ¿no? Si es un área quirúrgica, de hecho, el técnico debe tener el conocimiento necesario, ¿no? Con los instrumentos o la capacitación para poder implementar las salas de áreas quirúrgicas o así sucesivamente en determinados tipos de áreas críticas que pueden existir dentro del hospital. Unos datos importantes y que hay que tenerlos en cuenta también. Hay que tener en cuenta que la injuria multisistémica es lo más frecuente, ¿no? O sea, nosotros en determinadas áreas como shock trauma, hablemos de shock trauma y de UCI, simplemente de estas dos áreas importantes, vamos a tener este tipo de pacientes, ¿no? Donde ya hay ya un deterioro, donde ya hay una lesión multisistémica, ¿no? En determinados pacientes que ingresan a estas áreas, ¿no? El sistema nervioso central comúnmente es el más afectado, por lo tanto hay que determinar que todo paciente que ingresa a unidad de shock trauma o de UCI tiene lesión a nivel del sistema nervioso central, sea directa o indirectamente afectado, ¿no? Más del 80% de las injurias son debidas a trauma brusco, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Bueno, hablemos de trauma brusco, trauma severo, ¿no? No solamente implica un solo sistema, sino implica también mayormente dos sistemas, ¿no? Los más perjudicados siempre van a ser el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Las lesiones más frecuentes son contusas y cerradas, ¿no? Comprometiendo órganos adyacentes, ¿no? De esto ya hablamos netamente de lo que son traumas, ¿no? Los traumas, como le decía, son la primera causa de muerte en nuestro país. ¿Y quién genera esa muerte? Para seguir relacionando, es los accidentes de tránsito, ¿no? También la agresión física que conlleva a las mismas personas también, ¿no? Al momento de haber algún tipo de confrontación o algún tipo de pleito callejero. Recordemos que hoy en día nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad muy violenta, ¿no? Donde existen ya lesiones muy peculiares, como por ejemplo la lesión por herida de bala, ¿no? O las lesiones por armas punzocortantes, ¿no? Eso también debe ser motivo por el cual el personal de salud y el personal técnico tiene que saber manejar este tipo de pacientes en las unidades de trauma, ¿no? Distinguir diferencias anatómicas y fisiológicas con el adulto y el paciente pediátrico. De repente habrá personal, ¿no? Técnico de enfermería, ¿no? Que elabore en áreas pediátricas. No es lo mismo manejar a un paciente adulto que manejar definitivamente un paciente pediátrico, ¿no? El paciente pediátrico no es un adulto chiquito, y esto hay que determinarlo bien. Tiene características fisiológicas y anatómicas muy distintas al del adulto, y esto también es importantísimo, ¿no? Se ha hablado mucho del campo del adulto y del pediátrico, y hoy en día se tiene que hablar también del campo geriátrico, ¿no? Los ancianos también responden distinto al trauma, responden distinto a las patologías crónicas, ¿no? Responden distinto a las fallas multisistémicas que pueden ocurrir. Por lo tanto, también es un grupo con el cual tenemos que saber incluir también y manejar adecuadamente el medio interno, ¿no? Y de esto también no debe de escapar
¿no? El personal técnico. El personal técnico tiene que saber diferenciar y manejar un adulto, paciente pediátrico y paciente geriátrico. Nos vamos metiendo un poquito ya al campo de las competencias del personal técnico. Y vamos a ver que una cosa siempre va a conllevar a la otra, ¿no? Que determinadas acciones que nosotros tomemos también van a tener resultados con los cuales tenemos que saber interpretar y realizar, ¿no? El personal capacitado disponible siempre va a ser igual al tratamiento inicial exitoso, ¿no? Mientras más capacitado esté el paciente, el personal de salud, hablemos de las unidades especializadas, ¿no? Que estén a disposición, más rápido se va a dar el tratamiento inicial, ¿no? Y este tratamiento inicial rápido y eficaz nos va a llevar siempre al éxito, ¿no? En sí, para la mejoría del paciente. Y esto es importante, porque nuevamente les voy a repetir, ¿no? En un inicio les dije que trauma, nosotros lo relacionamos siempre a sangre. Si nosotros no manejamos bien el trauma, quiere decir de que vamos a seguir perdiendo sangre y el deterioro de sangre conlleva a un deterioro multisistémico del paciente. Y esto, lógicamente, si no lo manejamos adecuadamente, va a conllevar a la muerte. Por eso es indispensable de que el personal de salud maneje o tenga el conocimiento, ¿no? Del manejo o reconocimiento de determinado tipo de pacientes, ¿no? Así como nosotros tenemos personal capacitado, también tenemos que tener equipamiento adecuado, ¿no? Y el equipamiento adecuado tiene que ir en base, ¿no? a un principio básico de atención en este tipo de unidades, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero dentro del equipamiento adecuado tenemos que ver lo que corresponde a todo lo que es manejo de vía aérea, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente en área de shock trauma, no es posible que estemos pidiendo nosotros determinados dispositivos para manejarlo adecuadamente, ¿no? El personal técnico y todo el personal ya debe tener a la mano todo el equipo, ¿no? Si es posible, tener a la mano ya el equipo de intubación, ¿no? O tener a la mano el equipo para brindar ventilación asistida al paciente. Por eso es indispensable el manejo de la vía aérea, ¿no? Entonces, para el manejo de vía aérea, nosotros qué cosas tenemos que contar, las máscaras de oxígeno, ¿no? Y dentro de estas máscaras de oxígeno vamos a ver todo lo que son las fuentes, ¿no? Que administran el oxígeno, ¿no? Cánulas binasales, ¿no? Máscaras con reservorio, máscaras de Venturi, ¿no? Todas ellas van a disponer la proporción del oxígeno adecuado, ¿no? Así como estas, también tenemos que tener las bolsas válvulas. ¿Qué cosa? Cuando hablamos de bolsa válvula, netamente estamos hablando del resucitador manual, ¿no? Del famoso AMBU, ¿no? Es una pieza indispensable y que también, repito, todo el personal técnico debe de saber manejarlo, ¿no? No se ventila por ventilar, ese es un principio también importante, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Es hiperventilar o hiperoxigenar? ¿Cuál es lo más adecuado? Son conceptos con los cuales ustedes tienen que ir manejando y saber con respecto a ese tipo de pacientes, ¿no? El laringoscopio, también determinar qué tipo de laringoscopio se va a utilizar, si es un laringoscopio con una hoja para adulto, con una hoja recta para pediátrico, curva para pediátrico, ¿no? ¿Qué número de tamaño o número de hoja de laringoscopio es necesario para determinado tipo de paciente? Todas estas peculiaridades tienen que estar ya previstas ya para el manejo del paciente, ¿no? El tubo endotraqueal también. ¿Qué número de tubo? Si es un paciente pediátrico, no vamos a alcanzar pues, un tubo número 7 o número 8, ¿no? Eso no va a ser así. Y también viceversa, ¿no? Si tenemos un paciente adulto, no vamos a manejarlo con tubos endotraqueales de diámetro pequeño. Hay que determinar qué tubo endotraqueal hay que utilizar para un adulto, ¿no? Y sobre todo, si se trata de un varón o se trata de una mujer, ¿no? Para un varón siempre va a haber un número o medio número a un número más que el de una mujer. Entonces hay que tener siempre adecuadamente el tubo endotraqueal. Y así como tenemos tubo endotraqueal, también tenemos que tener la guía, ¿no? El sistema de aspiración. El sistema de aspiración también es uno de los instrumentos importantes con los cuales nosotros contamos para el manejo de la vía aérea, ¿no? Aspirar adecuadamente al paciente nos implica de que el paciente no va a sufrir una hipoxia o no va a recibir adecuadamente la oxigenación. Si nosotros no aspiramos al paciente, puede ser de que
produzca obstrucción de la vía aérea a nivel de vía aérea superior o, si se complica más, a nivel de vía inferior. Por lo tanto, el sistema de aspiración es un sistema importante. ¿Qué es lo que hay que aprender con el sistema de aspiración? Que no solamente existen las famosas cánulas de aspiración, ¿no? Las cánulas de aspiración que nosotros utilizamos para pacientes adultos debe de ir desde el número 14 al número 16. Eso hay veces y muchas veces no es suficiente. Y lo que tenemos que necesitar acá son las famosas cánulas de Yankauer, ¿no? Lo cual siempre tiene que existir en toda unidad de shock trauma y las unidades de UCI. Las cánulas de Yankauer también son más fáciles de encontrar en las salas de operaciones, ¿no? Ahí es donde se utiliza bastante la cánula de Yankauer, ¿no? Para aspirar los fluidos que puedan encontrar en el momento de una intervención quirúrgica. Pero estas cánulas de Yankauer también pueden utilizar, ¿no?, eficazmente para el manejo de la vía aérea. Otro equipamiento adecuado es para el manejo de la circulación. Y cuando nosotros hablamos de la parte circulatoria, netamente nos estamos relacionando con los accesos de las vías periféricas, ¿no?, endovenosas, ¿no? Así como manejamos la vía aérea endovenosa y periférica, también las unidades de UCI, ¿no?, unidades de shock trauma, se va a manejar, ¿no?, lo que es el catéter venoso central. Nosotros tenemos que tener siempre todo el equipamiento a la mano. Todo paciente que ingrese a unidades de shock trauma tienen que ser manejados con catéteres de vía endovenosa periférica, ¿no?, de alto flujo, o sea, catéteres gruesos. Hoy en día se están utilizando bastante los catéteres número 16, ¿no? Antes manejamos el número 20, ya estamos dejando de lado el número 22, ¿no? Manejamos el número 20, 18, y hoy en día se incluye mucho el manejo de los catéteres número 16, ¿no? Mantener siempre la permeabilidad de vías endovenosas, no solamente una, sino hay que disponer de 2 vías endovenosas, ¿no? La administración incluso hasta del suero tibio es importante también, ¿no? Recordemos que uno de los puntos que va en contra del paciente, ¿no?, del paciente crítico, ¿no?, es la hipotermia. Si nosotros no manejamos bien la hipotermia, puede producir deterioro y conlleva a la muerte también del paciente. Por eso cuando se administra los fluidos de suero fisiológico hay que tener en cuenta que lo mejor va a ser siempre infundirlo una solución tibia, ¿no?, suelo fisiológico tibio, ¿no? Y cuando hablamos de hipotermia, de hecho tenemos que tener abrigo hacia el paciente, ¿no? Tener en nuestras unidades nuestras mantas térmicas. Si no tenemos mantas térmicas, a pesar de que estamos en tiempo de verano, bueno, ya en otoño y hace calor, no quiere decir que al paciente lo vamos a tener descubierto. Siempre hay que abrigarlo, ¿sí? Siempre hay que abrigarlo. De esta manera nosotros intervenimos, ¿no?, para poder evitar la hipotermia, ¿no? Recuerden que la hipotermia es uno de los puntos principales del triángulo de la muerte. Si no controlamos hipotermia, la circulación se hace inadecuada y el paciente puede morir. Otro equipamiento complementario siempre van a ser la sonda nasogástrica, ¿no?, de tenerla a la disposición de todos los calibres. La sonda vesical es muy importante. Todo paciente que ingresa a unidades de UCI o shock trauma debe de tener siempre una sonda vesical, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se podría decir? No es adecuado de que un paciente no maneje una sonda vesical. La sonda vesical no solamente sirve para drenar el fluido que es la orina, ¿no? No solamente sirve para eso, sino nos ayuda a calcular el débito urinario. Y cuando uno calcula el débito urinario, también está calculando el momento de la hidratación adecuada del paciente, ¿no? Mantener una buena hidratación significa también mantener un buen medio interno del paciente, ¿no? Y evitar trastornos, ¿no?, metabólicos del paciente, ¿no? Otro también puede ser el tubo del tórax, ¿no?, los drenajes torácicos, ¿no? Si se trata de un trauma, ¿no?, en el tórax, nosotros podemos sospechar de que de repente puede haber un neumotórax, ¿no?, o un hemotórax, y es indispensable el uso del tubo de tórax, ¿no? El cirujano de cardiovascular o el cirujano de tórax, o en este caso el personal de emergencia, ¿no?, el médico emergencista, si se encuentra en unidad de shock trauma, ¿no?, puede colocar un tubo de tórax, ¿no?, un drenaje de tórax, ¿no? Si esto no ocurriera en unidades de shock trauma, lógicamente en las unidades de UCI se realiza el procedimiento, ¿no?
Otro equipo también de trauma netamente es el collarín cervical, ¿no? Los collarines cervicales hoy en día se deben de manejar o tienen unas especificaciones técnicas importantes. Ya no se debe estar utilizando los collarines de 2 piezas, ¿no? Los famosos collarines de Filadelfia. Hoy en día se utilizan los collarines de una sola pieza, un solo molde, ¿no? Y que estos tienen que ser regulables, se regulan, ¿no? Tienen que ser colocados adecuadamente, ¿no? Sobre el paciente, ¿no? Esto evita la manipulación, ¿no? Y ante la sospecha de algún tipo de trauma cervical, se coloca el collarín para evitar, ¿no? Complicaciones con este tipo de pacientes, ¿no? La tabla raquis o la tabla rígida también es otro equipo con lo cual nos va a ayudar en determinadas salas, ¿no? Sobre todo si se trata de transportar a un paciente de un medio a otro, ¿no? O de repente cuando se transporta dentro de área intrahospitalaria, ¿no? A una camilla móvil, ¿no? Las tablas rígidas nos van a servir de mucho. Dentro de todo lo que es el equipamiento de trauma, también están las laterales del cuello. Estos son los famosos ladrillos, ¿no? Con los cuales nosotros contamos para fijar el cuello, ¿no? Para fijar la cabeza para que éste no realice movimientos laterales, ¿no? Ni para derecha ni para izquierda, ¿no? Esto es lo que va a evitar mantener todo el equipo de inmovilización, ¿no? Y estos son algunos de los complementos, ¿no? De equipamiento con los cuales se tiene que realizar siempre en unidades de shock trauma o unidades de UCI. ¿Cuál es el manejo básico del paciente en unidad de shock trauma, ¿no? Siempre indispensablemente hay que tener en cuenta una evaluación rápida. Y así como se hace una evaluación rápida, también las acciones tienen que ser rápidas, ¿no? Rápida y eficaz, ¿no? ¿Cómo puede intervenir el técnico de enfermería en esta evaluación? ¿No? Sencillamente ya colocando los determinados equipos para la monitorización del paciente, ya proporcionando los determinados equipos para realizar, ¿no? O proceder a canalizar una vía periférica o a proceder a colocar una sonda urinaria, ¿no? O determinado, o de repente proporcionando el equipo para determinado tipo de lesión que pueda tener el paciente, ¿no? Por esto es importante de que el personal técnico reconozca eficazmente, ¿no? Las lesiones que pueda tener el paciente. El personal técnico no puede ser ajeno, ¿no? Al diagnóstico del paciente, tiene que saberlo, ¿no? Tiene que saber identificarlo incluso, porque muchas veces en las salas de shock trauma se encuentra un técnico y un enfermero o enfermera, o técnica y enfermero, ¿no? Entonces ellos tienen que saber manejar inicialmente a este paciente. Si esperamos a que pueda llegar el personal médico, que puede demorar entre 3 a 5 minutos, esos son minutos indispensables de vida al paciente. No le estamos brindando la atención necesaria y le quitamos chances a que pueda seguir sobreviviendo, ¿no? Otra cosa importante también, y en los cuales esto sí es dable, que todo el personal técnico maneje el triaje, ¿no? Una parte importantísima del ingreso o admisión a las unidades, sobre todo de shock trauma o a la emergencia en sí, ¿no? Hay que categorizar, hay que tener una categorización del paciente que se va a manejar, ¿no? Y el triaje no es una labor exclusiva del médico o del enfermero. Un buen técnico bien capacitado, bien adiestrado, ¿no? Realiza también un buen triaje, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y el triaje, por si acaso, no solamente termina, ¿no? Al ingreso del área hospitalaria, ¿no? El triaje constantemente se realiza, ¿no? El triaje se realiza constantemente, tanto en unidades de shock trauma como en unidades de UCI, ¿no? El tratamiento inicial va a consistir, según la normativa para el manejo del tratamiento primario, ¿no? El manejo primario del paciente, ¿no? Y por eso nos indica el tratamiento inicial va a ser según el ABCD. ¿Qué cosa es el ABCD? Es la mnemotecnia de manejo de los pacientes con trauma. Este ABCD que se creó especialmente para reconocimiento rápido de las lesiones que pueden complicar la vida del paciente, ¿no? Fue diseñado dentro del PHTLS, ¿no? El PHTLS es el manual de atención prehospitalaria, ¿no? Y esto se transportó para el ATLS. ATLS es la atención intrahospitalaria, ¿no? Que se realiza en los hospitales netamente, ¿no? Se trasladó. Y no solamente nos sirve para el manejo del paciente de trauma, sino también nos sirve para catalogar cualquier tipo
de pacientes, ¿no? Sea causado por una enfermedad crónica o por una enfermedad aguda, ¿no? O que se ha reagudizado, ¿no? El ABCDE nos implica o nos conlleva o nos da parámetros de atención dentro de las prioridades de los sistemas en deterioro, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Tiene que ser racional y sistematizado, ¿no? No podemos saltarnos, realizar A y después querer hacer E, o querer hacer de preferencia E y después hacer D, después hacer C, B. No, no es así. Se trata de llevar o conllevar siempre el parámetro de atención. A, B, C, D y E, ¿no? La evaluación tiene que ser continua de los tratamientos, ¿no? Implementados y modificaciones del estado hemodinámico, ¿no? Dependiendo de cómo vamos yendo evaluando al paciente, se va a ir también modificando los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y esto es muy común, es algo muy común lo que ocurre en las unidades de shock trauma, ¿no? Ingresa un paciente con hipovolemia, ¿no? Determinada hipovolemia porque le controlas una presión arterial que está por debajo de niveles normales, el paciente tiene un trastorno de sensorio, lo encuentras que sus mucosas se encuentran pálidas y secas, entonces proceden a la canalización de líquidos y le comienzan a chorrear pues el cloruro de sodio a velocidades, ¿no? Ahí que le pase todo el cloruro de sodio que sea necesario. 1 litro, 2 litros, si es posible, pasa el otro litro más. Hoy en día eso ya no se maneja así, ¿no? Por eso la evaluación tiene que ser bajo criterios. Y los criterios, en este caso del ejemplo, tienen que ser criterios y metas que uno se va a determinar. Y la principal meta va a ser el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Mejorar la presión arterial para tener un mejor flujo de niveles de perfusión orgánica. Entonces, estos criterios de chorrear el cloruro de sodio, ¿no? A determinada velocidad y en volúmenes inadecuados, ya no se maneja así. Hoy en día se maneja bajo bolos o volúmenes adecuados, ¿ya, no? Con los cuales se tienen que tener metas establecidas. Si no llego a la meta establecida, lógicamente podré repetir el volumen nuevamente, ¿no? Y esto a qué nos llevan al mejor, al mejor manejo y posiblemente mejoría del paciente que ingresó a la unidad de shock trauma, ¿no? Evaluación continua de los tratamientos implementados y modificaciones del estado hemodinámico. Siempre van a ser en base a esto, ¿no? En los estados hemodinámicos del paciente. ¿Cómo interpreto los estados hemodinámicos del paciente? Una buena frecuencia cardíaca, un buen gasto cardíaco, una buena presión arterial, ¿no? Estabilización y destino. Una vez estabilizado el paciente en las unidades de emergencia, unidades de shock trauma, ¿cuál va a ser su destino? El destino puede ser, recordemos, 2 puntos importantes. O sala de operaciones para reparar los daños internos, ¿no? Una vez establecido el diagnóstico, o la SUSI, su unidad de cuidados intensivos, donde se va a continuar con el tratamiento o el manejo adecuado a este tipo de pacientes, ¿no? Hay que evitar, ¿qué cosa? Evitamos hipoxia, evitamos hipovolemia, evitamos hipotermia, ¿no? Puntos importantes con los cuales nos pueden conllevar a la muerte, ¿no? La hipoxia, falta de oxígeno, hipovolemia, falta de sangre, hipotermia, no regula bien la temperatura a falta de los dos en consecuencia, ¿no? Pues hay que tenerlo siempre esto bien en cuenta. Y esto va a ser en base siempre a la evaluación primaria, ¿no? Deben de ustedes haber escuchado, algunos de ustedes que hayan llevado algún curso de soporte básico de trauma o soporte básico de vida, que la evaluación primaria es uno de los pilares indispensables para este tipo de pacientes, ¿no? Se identifican situaciones que amenazan la vida y simultáneamente se comienza su tratamiento, ¿no? La base del tratamiento se basa en brindar cuidados apropiados en tiempos adecuados y tratar primero las lesiones que ponen en peligro la vida, ¿no? Acá no vamos a distraernos con ningún otro tipo de lesión, ¿no? Y nosotros vamos a manejar dentro de la evaluación primaria el famoso A, B, C, D y E. ¿Qué significa el ABCD, no? Son mnemotecnias, ¿no? Con sus siglas en inglés, pero que son fáciles de interpretar. La atención inicial, la parte A está relacionada con aérea, acuérdense ustedes, ¿no? Vía aérea, ¿no? O mejor dicho, la parte A lo pueden ustedes relacionar también con aire. Si el paciente no respira, es porque su vía aérea se encuentra obstruida. Si no realizamos un buen control de la columna cervical, también el paciente se puede deteriorar y puede conllevar también a una muerte, ¿no?
Cuando hablamos de una permeabilidad de la vía aérea, de hecho, tenemos que tener en cuenta de que este paciente puede ingresar adecuadamente el aire, ¿no? Nosotros, recordemos, respiramos aire, captamos oxígeno, ¿no? Al momento de respirar, ingresa adecuadamente el aire, ¿no? Por las vías aéreas superiores y nosotros complementamos, ¿no?, su ventilación con la administración del oxígeno en flujos determinados, ¿no? Concepto importantísimo, ¿no? Cuando nos dicen, no, ¿ustedes qué respiran? ¿O qué venden? Nosotros no respiramos oxígeno de por sí. Nosotros primero captamos el aire y dentro de lo que se ha captado el aire, ¿no?, separamos todos los gases y tenemos oxígeno, ¿no? La parte B, ¿no? La parte B está relacionado con ventilación, respiración, ¿no? B es de breathing, ¿no? La palabra en inglés que significa respirando, respirar. Y nosotros lo relacionamos con una buena ventilación, ¿no? Buena respiración, ¿no? Si existe dentro de un paciente que ingresó por trauma, ¿no?, y sospechamos de alguna lesión pulmonar dentro de estas consecuencias por el trauma, si se tiene que realizar un drenaje torácico, hay que realizarlo inmediatamente, porque los fluidos, que puede ser sangre, ¿no?, o el tórax que se ha llenado de aire, puede conllevar a la muerte del paciente, ¿no? Cuando se llena de aire se llama neumotórax, cuando se llena de sangre se llama hemotórax, ¿no? Pueden estar combinados, también pueden estar combinados. Pueden afectar a los dos, al emitórax derecho y al emitórax izquierdo, también pueden afectarlo. Por eso esto se hace un procedimiento de emergencia y es importante incluirlo siempre dentro de una buena ventilación en la parte B. Buena respiración, buena ventilación, ¿no? La parte C es la parte circulatoria, ¿no? C, circulatoria, y si nosotros hablamos de circulación, lo vamos a relacionar siempre con la sangre. La pérdida de sangre es producto de hemorragias. Por lo tanto, si hay hemorragias, hay que saber controlar las hemorragias. Las hemorragias se recontrolan bajo compresiones, ¿no?, compresiones directas, o con la colocación de torniquetes si se tratan, por ejemplo, de mutilaciones de los miembros inferiores o los miembros superiores, ¿no? Entonces, por lo tanto, la circulación realizamos un buen control de las hemorragias, ¿no? Y para mantener un buen flujo o mantener una buena circulación, colocamos las vías periféricas, ¿no?, con catéteres adecuados. Los catéteres adecuados, en este caso, número 18, número 16, deben de ser cortos y gruesos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me garantiza un mayor flujo al momento de que se administre el líquido por vía endovenosa, ¿no? Un buen flujo, o sea, quiere decir de que ingresa una buena cantidad, ¿no?, rápida, ¿no?, al torrente sanguíneo. Otra de las cosas, de los dispositivos y también procedimientos técnicos que se deben de tomar en cuenta, se deben de tomar mucho en cuenta al momento de hacer control de la circulación, ¿no?, y también para mantener un acceso vascular, es los procedimientos de vía intraósea, ¿no? Los procedimientos de vía intraósea se realizan con equipo especial, ¿no?, equipos intraóseos, ¿no? Se sabe que a las vías intraóseas ustedes también pueden infundir, ¿no?, cualquier tipo de medicación, ¿no?, y cualquier tipo de líquido, ¿no? Pueden ingresar dextrosa, solución salina, puede ingresar sangre, cualquier derivado de la sangre también, ¿no? Entonces, es importantísimo que en todas las unidades, tanto de shock trauma como de UCI o también sala de operaciones, manejen los dispositivos intraóseos, ¿no? La parte D lo relacionamos nosotros con la parte de déficit. ¿Déficit qué? Déficit neurológico, ¿no? Un déficit neurológico nos indica de que todo el personal de salud sepa manejar la famosa escala de Glasgow, ¿no? Nada de que acá yo tengo que manejar el AGNI nada más porque yo soy personal técnico y con eso es suficiente. No, no. El AGNI solamente se enseña para personal que no es de salud, porque a ellos, como no manejan parte o criterios de salud, se les enseña de forma rápida y efectiva, ¿no?, para poder determinar el estado neurológico. El personal de salud maneja la escala de Glasgow, ¿no? Y dentro de la escala de Glasgow también hay parámetros con los cuales determinamos el déficit neurológico, como por ejemplo el estado de alerta,
¿no? Si el paciente puede hablar adecuadamente, si responde al dolor o no, si es reactivo o no reactivo, o este reacciona con alguna palabra o reaccionando al dolor retira algún miembro afectado. Esto es importantísimo también porque nos va también a predecir el estado del sistema nervioso central y también puede ser un predictivo de vida también. La parte E es la exposición. ¿Qué cosa quiere decir exposición? Nosotros exponemos al paciente, quiere decir que retiramos todas las prendas que pueda tener para hacer una evaluación exhaustiva del cuerpo del paciente, ¿no? No solamente nos vamos a dedicar a ver una sola zona del paciente, no. En general vemos todo el cuerpo, ¿no? Y la evaluación que se realiza es una evaluación rápida que solamente va a durar segundos, no más de 15 segundos, ¿no? Se empieza en el cuello y se termina hasta la punta del miembro inferior, ¿no? O sea, la punta de los dedos. Una vez que se ha expuesto y se ha determinado las lesiones, ¿no? O identificado las lesiones del paciente, se procede a corregir la hipotermia, ¿no? ¿Cómo? Abrigando al paciente. Se le abriga, no se le tiene expuesto con pocas prendas en determinadas unidades. Recuerden ustedes que la unidad de shock trauma de por sí es una unidad fría, ¿no? Las unidades UCI también son unidades frías. Si el paciente ha perdido una gran cantidad de sangre, quiere decir de que también no está regulando adecuadamente la temperatura. Por lo tanto, le va a producir hipotermia. Y la hipotermia es un factor de muerte. En la evaluación primaria, como habíamos hablado, estaba el ABCDE, ¿no? Esto es parte del soporte vital que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acá vemos algunas relaciones con las cuales ya les he mencionado, ¿no? Pero es importante siempre también repetir. La parte A, asegurar la permeabilidad de la vía aérea con el control cervical. ¿Cómo realizamos el control del cuello cervical o columna cervical? Con el collarín adecuado, ¿no? La buena colocación de un collarín, esto nos permite de que la columna cervical mantenga una posición. Si no hubiese un collarín cervical, se puede utilizar los famosos rodetes, un rodete de toalla, ¿no? Nos va a ayudar, o de repente de alguna sábana, con lo cual la podemos fraccionar o romper, ¿no? La doblamos por partes, ¿no? Del tamaño en el cuello para poder realizar algún tipo de rodete y fijar el cuello para que no pueda moverse. Aparte de asegurar una correcta ventilación, ¿no? Ventilación, oxigenación, es lo indispensable. Aquí ya viene ya todo lo que son los manejos de los dispositivos de ventilación. Llámese cánula binasal, máscara de reservorio con válvula reinhalable o no válvula reinhalable, ¿no? Las famosas máscaras de Venturi, ¿no? Dispositivos con los cuales puedo proporcionar una cantidad adecuada de oxígeno, ¿no? Vemos también si hay algo que esté deteriorando la función ventilatoria, descartamos el neumotórax a tensión, neumotórax abierto o neumotórax masivo. Valorar la necesidad de soporte ventilatorio, posiblemente sea un paciente que tenga que ser entubado, ¿no? Para manejar o mantener una buena ventilación, ¿no? Y si es entubado, posiblemente, según el deterioro del paciente, necesite ventilación mecánica. Y en esto interviene bastante el personal de enfermería en el armado, ¿no? Sobre todo los técnicos, cuando arman un ventilador mecánico, ¿no? Y sobre todo el reconocimiento de todas las piezas del ventilador mecánico. Si no es necesario, administramos oxígeno a alto flujo con una mascarilla simplemente, ¿no? Y si nosotros vemos, algo muy importante, si nosotros vemos ventilación, oxigenación, tenemos que también nosotros agregar a esta parte la oximetría de pulso, ¿no? El famoso pulso oxímetro con el oxímetro de pulso, ¿no? Hay que medir siempre la oxigenación, ¿no? Mediante oximetría, ¿no? Los valores adecuados que pueden conllevar a una buena oxigenación tienen que estar por arriba del 94%, ¿no? Determinando siempre, siempre hay que determinar la patología que pueda tener el paciente, ¿no? Si es una patología respiratoria restrictiva, de hecho, como los famosos SPOC o fibrosis pulmonar, nunca vamos a pensar de que el paciente pueda saturar más del 94%, ¿no? Porque son personas que ya están adecuados a saturar, ¿no? Volúmenes, o mejor dicho, a saturar volúmenes bajos, ¿no? 92%, 93%, ¿no? Algunos llegan al 90% y viven tranquilos. Entonces siempre es importante, por eso el reconocimiento de lo que está afectando al paciente, ¿no? Sea la patología traumática o patología crónica o reagudizada, ¿no? El control de la circulación, esto va a estar dado por la detención de las hemorragias que puedan presentar.
sobre todo hemorragias que se pueden presentar en las extremidades, ¿no? Tanto miembros superiores como miembros inferiores. Si hay algún tipo de hemorragia masiva que se presente en miembros tanto superiores como inferiores, podemos utilizar los torniquetes, ¿no? Eso ya está mediante una evaluación, ¿no? Y el procedimiento que se tenga que realizar. Si las lesiones son a nivel de abdomen, a nivel de tórax, a nivel de cuello, hay que realizar las compresiones directas, ¿no? Compresiones directas para la detención de las hemorragias. Identificar y tratar el shock, ¿no? Reconocimiento de los signos de shock. Si ustedes ya son una personal ya que ya maneja, tienen conocimiento de lo que es shock, han visto alguna vez a los pacientes que ingresan en estado de shock, siempre no hay que descartar la posibilidad, ¿no? Todo paciente que ingrese con deterioro a una unidad de shock trauma de UCI, siempre hay que descartar la posibilidad de un shock. Por lo tanto, hay que tratarlo como tal, ¿no? Identificar y tratar el estado de shock, ¿no? Y el estado de shock, lógicamente, lo vamos a tratar, o el personal en sí lo va a tratar, ¿no? Dependiendo de las betas que quiera llegar, ¿no? O tener una buena frecuencia cardíaca, o tener una buena presión arterial, ¿no? Para poder identificarlo en sí, ¿no? Ante todo esto, el manejo del shock también se tiene que colocar bien una sonda urinaria. Muchas veces, y casi siempre, también tiene que ser acompañado de drenaje, de sonda nasogástrica. Entonces es importante, ¿no? Que apenas ingrese el personal a las unidades de shock trauma o de UCI, ya el personal técnico debe tener adecuadamente todo el equipo adecuado, ¿no? Preguntar si es necesario la colocación de determinado dispositivo, ¿no? Verificar si el paciente ya cuenta ya con determinado dispositivo, ¿no? La coordinación que se realiza con el personal de enfermería y médico tiene que ser directa, ¿no? Tiene que ser directa. Y todo el equipo, nuevamente, no me voy a, como les dije al principio, no me voy a cansar de decirle, todo el equipo de estas unidades tienen que hablar el mismo idioma. ¿No? Identificar y tratar el shock, monitorización, electrocardiografía estable. ¿No? No es necesario que el personal de enfermería o el médico nos indique que hay que tomarle un electrocardiograma. No, este es un procedimiento básico, por lo tanto nosotros podemos adelantarlo y tomar un electrocardiograma. Siempre es útil, siempre es importante, ¿no? La monitorización con los monitores multiparámetros también es importante. La parte D es la breve valoración neurológica, ¿no? Como les decía, todo el personal de salud debe de saber manejar la escala de Glasgow, ¿no? Dentro de la valoración neurológica descartamos, ¿no? Edema cerebral, ¿no? Una injuria neuroquirúrgica mediante escala de Glasgow, simetría y tamaño pupilar, que también es algo importante, la reacción pupilar a la luz, si es adecuada o es inadecuada, valorar focalidad cerebral y medular, ¿no? ¿A qué nivel de lesión se puede encontrar o a qué nivel de la columna vertebral se puede encontrar determinada lesión? Son cosas muy importantes con las cuales el personal técnico de enfermería en este tipo de unidades tiene que tener conocimiento, ¿no? No es difícil, porque a la larga ustedes se van a adecuar a todos estos procedimientos, ¿no? Puede ser que de repente, digo puede ser, ¿no? Porque no debería ser así. Puede ser de que ustedes se automaticen incluso cuando llegan los pacientes para el manejo de los pacientes, de este tipo de pacientes, ¿no? Digo, puede ser, no debería ser así porque cada paciente es individual, cada paciente maneja o es distinto al otro, ¿no? No se debería de manejar igual, ¿no? Para eso existen los criterios de manejo. Y nuestros objetivos, mediante la evaluación primaria, hay que tener siempre en cuenta la protección de los órganos, ¿no? ¿Cómo protegemos los órganos? Con una adecuada oxigenación. Recordemos siempre esto, ¿no? Todo paciente que ingresa a UCI, que ingresa a shock trauma, tiene que recibir siempre oxígeno, ¿no? A una determinada cantidad, lógicamente, ¿no? ¿Por qué se incluye bastante la oxigenación en los pacientes, en este tipo de pacientes? Pues ya le hemos dicho ya, porque de esta manera nosotros podemos controlar o podemos prevenir los estados de shock. Una cosa importante también, ¿ya? El oxígeno hoy en día es utilizado como un medicamento, ¿sí? Se considera una droga, por lo tanto, es un medicamento, no es cualquier cosa que se administra al azar, no. Para esto, para la oxigenación, existen distintos dispositivos, con los cuales los dispositivos nos proporcionan determinadas cantidades o flujos de oxígeno también. No todos van a recibir una cánula binasal, ¿no? A determinada cantidad de litros. No todos van a recibir
una máscara de reservorio a una determinada cantidad de litros. Hay criterios, ¿ya? Y estos criterios tienen que ser manejados dependiendo de la cantidad de oxígeno con los cuales vamos a administrar, porque, repito, el oxígeno es una droga, el oxígeno es una medicación. Así como nosotros oxigenamos, también tenemos que tener una buena fluidoterapia. Y dentro de la fluidoterapia tenemos que tener en cuenta que en un principio, posiblemente, ¿no?, se estuvo administrando una cantidad determinada de solución fisiológica o cloruro de sodio 0,9%, como gusten llamarlo. Y dentro de la fluidoterapia también está, ¿no?, en la administración de los famosos paquetes globulares o de sangre en sí, ¿no? Cuando se habla de sangre, también tenemos que ver todos los derivados de la sangre que se van a administrar. Para esto, ustedes saben, ¿no?, que se tuvo o se tiene que haber canalizado vías periféricas adecuadas, con catéteres adecuados también, ¿ya? Si por A o por B motivo falló el catéter endovenoso periférico, está la opción de la intraósea, o en todo caso, si se trata de pacientes que se manejan en unidad de shock trauma de UCI, la colocación de catéteres venosos centrales, ¿no? Identificación de lesiones potencialmente mortales, ¿no? Paciente que ingresa a unidad de shock trauma, todo, bueno, en sí, paciente crítico, todo paciente que ingresa primero a unidad de shock trauma, tiene, como les decía, dos caminos. El primer camino puede ser la sala de operaciones o centro quirúrgico, y el otro camino de destino puede ser la UCI, ¿no? Generalmente siempre van a ser en mayor proporción esos dos destinos. Muy pocos pacientes que ingresan a shock trauma pueden ser debidos a un mal triaje, ¿no?, donde se identificó que no era una lesión o no es una enfermedad que pueda complicar su vida, y que sencillamente se puede manejar bien en una sala de observación. Por eso es importante la identificación de las lesiones potencialmente mortales, ¿no? Toma de decisiones, quirúrgico, sala de operaciones, UCI, manejo de trastornos metabólicos que puedan estar presentando el paciente. Si es médico, la sala de observaciones, donde mínimo deben de permanecer 24 horas, o de repente pudo haber sido que ingresó a unidad de shock trauma, producto de posiblemente de un mal triaje o un triaje no adecuado, y el paciente pueda salir de alta, ¿no?, a las horas, ¿no? Una de las cosas también importantes de los tipos de pacientes que nosotros tenemos en las unidades de shock trauma y de UCI es el manejo del dolor, ¿no? Me gustaría preguntar, ¿no? ¿Ustedes creen que el paciente que está en ventilación mecánica, ¿no?, cuando ingresa a ventilación mecánica, no siente dolor? ¿Siente o no siente dolor? Siente tan igual como nosotros, ¿no?, como si estuviésemos despiertos, ¿no? La diferencia es que este paciente puede estar sedado, ¿no? Y la sedación, es importante esto, tiene que estar acompañado de una analgesia. Por si acaso, sedación no significa inhibir el dolor, ¿no? Sedación implica mantener en un estado, ¿no?, valga la redundancia, de sedado al paciente, pero no inhibe las funciones de dolor. Y para esto es importante, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, ingresan a su sala de observaciones, a las unidades de shock trauma, producto de lesiones ocasionadas por trauma, ¿no? Fracturas, multifracturas, ¿no? Y que ingresan quejándose, no quiere decir de que no se le vaya a administrar ningún tipo de analgésico, al contrario, ¿no? Hay que evitar el dolor en ellos, y se le tiene que manejar el dolor adecuadamente con los analgésicos que tengamos a la mano. Y no solamente analgésicos, también se habla de pseudoanalgesia adecuada, ¿no? Recordemos que el dolor se mide mediante escala también. Una escala de dolor aumentada implica que también el paciente tiene riesgo de poder ingresar en un estado de shock, ¿no? Para manejar esos scores existe un score de trauma indispensable, ¿no? Saber reconocer qué tipo de paciente posiblemente sea más complicado que otro, o qué tipo de paciente puedo tener yo que se me esté complicando, ¿no? El score de trauma simple, ¿no?, es un score de trauma que va a medir tres parámetros fundamentales, ¿no? La escala de Glasgow, presión arterial y la frecuencia respiratoria, ¿no? Hay que tener en cuenta que son parámetros fundamentales y parámetros fáciles de poder reconocer, ¿no? Y los puntajes van de 4 hasta el punto 0, ¿no? Por ejemplo, escala de Glasgow de 13 a 15, ¿no? De 9 a 12, 6 a 8, 4 a 5 y 0 a 3. Cada uno tiene un puntaje igual que la presión arterial. Mayor a 89, o sea, quiere decir una presión arterial
¿no? Mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en su sistólica, ¿no? De 76 a 89, 50 a 75, presiones muy bajas que pueden ir desde 1 hasta 49 o menores de 50, ¿no? El patrón respiratorio, el patrón ventilatorio, que pueden ir desde 10 hasta 29, mayores de 29, de 6 a 9, de 1 a 5 y, lógicamente, puntaje 0 o paciente que no respira. Si no respira, definitivamente es un paciente que está en paro respiratorio, ¿no? Entonces, ese puntaje se va a medir. Se suma la puntuación de cada uno de ellos. Si el doctor es menor de 12, la supervivencia es de un 90%. ¿No? ¿Por qué le menciono estos tres parámetros importantes? Porque son fáciles de poder diagnosticar, de poder reconocerlo. Automáticamente cuando se coloca el personal técnico y coloca el monitor multiparámetros, coloca ya el tensiómetro, puede determinar una presión rápida, ¿no? Que se la da en menos de un minuto, y la frecuencia respiratoria es un parámetro con el cual nosotros podemos contar y podemos visualizar, ¿no? Entonces, si el personal técnico lo reconoce fácilmente, se va a dar cuenta de las posibilidades de supervivencia que pueda tener el paciente o también de las necesidades que pueda tener el paciente en cuanto a su atención. Una frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Menor de 10, ¿no? De 6 a 9, implicaría que debería de tener ya una ventilación asistida. Por lo tanto, debería de tener a la mano, ¿no? Un resucitador manual, ¿no? Debería de tener a la mano la posibilidad de intubación endotraqueal al paciente. Debería de tener a mano todos los dispositivos de aspiración de secreciones. Entonces son predictores, ¿no? Una escala de Glasgow por debajo de 6 a 8 implica que el paciente no está teniendo adecuadamente, no está funcionando bien su sistema nervioso central, ¿no? Al no funcionar bien el sistema nervioso central puede también, eh, darse de por sí algún tipo de otro deterioro de otro sistema, ¿no? La presión arterial, si se encuentra por debajo de 90, implicaría de que ya se encuentre en estado de shock. Una presión arterial muy baja, ¿no? Con una escala de Glasgow muy bajo, implicaría que el paciente se encuentra en estado de shock. Entonces, estos son los parámetros más fáciles de poder reconocer, de que ustedes puedan reconocer y poder adecuarlo también a sus unidades, ¿no? El equipamiento, vamos a ver los equipamientos, ¿no? Incluye siempre unidades de shock trauma. Ustedes dirán, no, todo está hablando de shock trauma, todo, porque es el primer centro donde llega el paciente. A las unidades SUSI ingresa ya un paciente prácticamente estabilizado, donde se va a ver posteriormente el manejo, ¿no? Y el pronóstico de vida que pueda tener el paciente. Pero en las unidades de shock trauma es donde se va a determinar si el paciente se estabiliza o no se estabiliza, ¿no? Si esto lo tiene una unidad de shock trauma, entonces todas las unidades también deben tenerlo, ¿no? Pero es importante. Un equipamiento básico indispensable es que las unidades deben de contar con camillas, dos como mínimo, camillas móviles, multiposiciones, ¿no? Que puedan tener posiciones de Trendelenburg, puedan tener posiciones de Fowler, semi-Fowler, ¿no? Multiposiciones. Y además, adicionalmente, estas camillas tienen que tener barandas adecuadas, ¿no? Las camillas que antiguamente se utilizaban, ¿no? Eran camillas que eran del tamaño de una plaza. Nos recordemos que las camillas de transporte en ambulancias son de media plaza. ¿No? Las camillas que antes teníamos eran de una sola plaza nada más, ¿no? Pequeñas. Y hoy en día las camillas que tenemos con movimiento lateralizado, ¿no? Multifuncional de las cuatro ruedas, ¿no? Son camillas que tienen una adecuada, una adecuada posición ergonómica, ¿no? Donde puede reposar fácilmente el paciente, ¿no? E incluso aquellos pacientes que tienen determinado tipo de lesiones osteomusculares, ¿no? Entonces, las posiciones con las cuales maneja el paciente, las camillas deben de proporcionarlos adecuadamente. El coche de paro, ¿no? El coche de paro ya es un coche ya establecido, ¿no? Hay en algunos hospitales ya son esos carritos que tienen ya múltiples cajoncitos con determinados espacios para colocar determinadas medicinas, ¿no? O tipos de dispositivos. Bueno, si en nuestro hospital no contamos con ese tipo de carrito, cualquier tipo de carrito o de coche, nosotros lo podemos realizar o podemos hacer un coche multipropósito, un coche de paro, ¿no? En el coche de paro siempre se tiene que ver las medicinas también adecuadas, ¿no? En un coche de paro, pues no vamos a tener medicinas que no conllevan, ¿no? Al uso, ¿no? Inmediato del paciente, ¿no?
Determinamos qué tipo de medicinas, por ejemplo, la adrenalina. Es una medicina que siempre tiene que estar en el coche de paro, ¿no? En el coche de paro, ¿qué más debo de ver? Todos los dispositivos para el manejo de la vía aérea, ¿no? Ya llámese intubación endotraqueal. En el coche de paro tienen que ver todo lo que sean soluciones, llámese cristaloides, ¿no? Como cloruro de sodio o las dextrosas, ¿no? También disponer de las jeringas de todos sus tamaños y después de todos los determinados tipos de medicamentos que hay dentro de un coche de paro, ¿no? El monitor cardíaco con desfibrilador, ¿no? Este es el monitor, no, el monitor desfibrilador. Nosotros lo conocemos adecuadamente, ¿no? Muchos, y esto sí hay que decirlo, de repente en un porcentaje más del 80% del personal técnico, sí lo voy a nombrar porque sí he tenido oportunidad en alguna vez de poder calificar a personal técnico en unidades de emergencia, no sabe cómo funciona un monitor desfibrilador, ¿no? Puede ser de que ellos lo pueden encender, de que puedan colocar determinadamente los electrodos para monitorizar a un paciente, pero al momento de realizar la descarga eléctrica o de realizar una desfibrilación no saben cómo funciona. Y recordemos también que los monitores desfibriladores también tienen función de marcapasos, ¿no? Y cuando se le dice al personal técnico hay que preparar el equipo para ponerlo en función marcapasos, no sabe cómo hacerlo. Entonces, esto es indispensable, ¿no? Vuelvo a repetir, todos los equipos que se encuentran en las unidades tienen que estar a la par con el personal de salud. Quiere decir de que esos equipos tienen que ser conocidos y manejados por el personal de salud. Saber conocer, saber manejar a los equipos es indispensable, ¿no? Tiene que estar también a la par con el conocimiento con respecto a los manejos de determinado tipo de eventos que puedan estar presentando el paciente, ¿no? Otro instrumento indispensable es el oxímetro de pulso, ¿no? Hay que saber manejar también, hay que saber medir los parámetros, hay que saber determinar e interpretar los parámetros que nos da el oxímetro de pulso, ¿no? Reconocer paciente de repente que no tiene ningún tipo de antecedente de enfermedad pulmonar restrictiva, puede ser de que este paciente sature normalmente 98%, pero producto del trauma, ¿no? O del estado de shock que puede estar presentando, ahora satura 90%. Y hay que determinar qué tipo, ¿no? de equipo de administración de oxígeno hay que darle. No, o sea, a nadie se le va a ocurrir colocarle solamente una cánula nasal a este paciente, pues, ¿no? De hecho, va a recibir oxígeno, ¿no? Por una máscara de reservorio, ¿no? Es importante, entonces, determinar si el paciente presenta algún tipo de enfermedad, ¿no? El reconocimiento inmediato o ha sido producto de algo agudo, como por ejemplo un evento traumático, ¿no? Las bombas de infusión también es un instrumento que se ha visto que es indispensable, ¿no? Cuando se trata de la administración de medicamentos, por ejemplo, de inotrópicos, dopamina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina, de tipo de pseudoanalgesia, ¿no? El fentanilo, el propofol, ¿no? El becuronio, el rocuronio, ¿no? Entonces, para esto se necesita este tipo de instrumentos, ¿no? El manejo también adecuado de este tipo de instrumentos también tiene que estar a cargo, ¿no? Del personal técnico. Reconocimiento de qué tipo de bomba de infusión. Muchas veces en la sala de shock trauma no solamente hay un equipo, una sola marca, existen dos, tres marcas, un montón de marcas hay. Entonces hay que saber reconocer cuál es el equipo adecuado para determinada bomba infusora y no perder el tiempo en decir, ah, trae el otro. No, búscate, este no es, el de allá es. Es una pérdida de tiempo, ¿no? Por lo tanto, indispensable el reconocimiento también de la bomba de infusión. Ventilador mecánico, otro de los instrumentos indispensables, ¿no? El ventilador mecánico, les vuelvo a repetir, el, los parámetros de ingreso los brinda el médico. Posiblemente también lo pueda realizar el personal de enfermería, pero el armado de este equipo o la proporción de las piezas para el armado tiene que estar a cargo siempre del personal técnico. También saber manejar su ventilador mecánico, porque los ventiladores mecánicos, por si acaso, también tienen un parámetro de urgencia, ¿no? Ventilación de emergencia que brindan ellos, ¿no? Si en todo caso no llega el médico, no hay una enfermera y es un paciente que necesita una ventilación rápida asistida y nosotros tenemos a la mano ya armado, lo ponemos en esa función y comenzamos a proporcionar la ventilación al paciente, ¿no? Y el paciente posiblemente no se nos muera ahí en la sala de shock trauma de UCI.
El aspirador de secreciones, les vuelvo a repetir, también otro instrumento indispensable, tener las sondas nasogástricas, las sondas de aspiración adecuadas, ¿no? Y así como tenemos las sondas de aspiración, tener también las sondas Yankauer para poder aspirar los flujos más densos que puedan presentar el paciente, ¿no? El equipamiento y el buen funcionamiento de los equipos debe de ser competencia del personal técnico de enfermería. Esto sí le compete netamente al personal de enfermería, ¿no? No solamente nosotros determinamos que está funcionando determinado equipo cuando lo mantenemos enchufado y la lucecita verde del equipo se encuentra encendida. Eso no quiere decir de que el equipo está funcionando, ¿no? El equipo no quiere decir de que el equipo esté operativo. Lo único que significa es que el equipo está recibiendo energía, nada más, ¿no? Porque la luz se ha prendido. Pero para esto, ustedes siempre tienen que saber observar, saber ver, conocer a su equipo, si realmente está funcionando o no, ¿no? También es indispensable los reportes que se puedan brindar, ¿no? Reporte técnico, por ejemplo, del ventilador mecánico. Ya no contamos, ¿no? con equipo de ventilación descartable, de coarrugados descartables, nada de eso, ¿no? Si de repente solamente tenemos el coarrugado para determinado tipo de ventilador, entonces ya no utilizamos el otro ventilador, ¿no? Porque ya no lo tenemos de determinada marca. Los reportes técnicos también son importantísimos, ¿sí? Son muy importantes. Y esto sí está determinado, ¿no? Dentro del funcionamiento del personal técnico de enfermería. Es su función principal, ¿no? Verificar que todo esto funcione adecuadamente. Verificar que se encuentren con todo el equipamiento necesario, ¿no? Vamos a ver lo que es la valoración primaria desde todo punto de vista, ¿no? Y las competencias que debe tener el personal técnico. La parte A, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa es? La parte A es aire, manejo de la vía aérea, ¿no? Mantenimiento de la vía aérea con protección de la columna cervical, llámese collarín cervical, ¿no? ¿Cuál es la competencia del personal técnico? Proporcionar el equipo necesario y del tamaño adecuado al paciente, ¿no? ¿Qué cosa? El collarín cervical, ya les he dicho, ¿no? Si es un collarín regulable, hay que medirlo, hay que ponerlo al tamaño adecuado del paciente, ni muy grande ni muy pequeño. Para eso hay especificaciones técnicas de medición del collarín cervical. El tubo orofaríngeo, el famoso tubo de Mayo, también. Los tubos de Mayo tienen un número determinado, ¿no? Y se miden también, no se colocan al azar. Muchas veces encontramos tremendos tubazos, ¿no? Que sobresalen de la boca del paciente, ¿no? El paciente está que los bota y ustedes insisten en colocarle el tubo de Mayo. Ese paciente no necesita el tubo de Mayo porque lo está rechazando, güey, ¿no? Hay que tener el criterio de colocación de tubo de Mayo. O de repente el tubo de Mayo es muy pequeño, que no te ayuda ni siquiera a poder soportar la base de la lengua, ¿no? Las sondas de aspiración de determinado calibre, ¿no? Sonda de aspiración número 14, número 16, siempre de grueso calibre, y la sonda de aspiración de Yankauer. Eso es importante, ¿no? El equipo de aspiración manual o eléctrico, ¿no? Determinar si está en funcionamiento. Hay que ver si se cuenta con el recipiente de vacío adecuado o también con el recipiente de desechos también adecuado. Muchas veces el equipo de vacío no está funcionando, los que son empotrados no funcionan adecuadamente, ¿no? Y tener siempre a la mano, ¿no? Equipos de aspiración manual. Esto también es importante. No solamente los equipos de aspiración manual se encuentran en las ambulancias, también tienen que haber en las unidades de shock trauma y de UCI. Acá, por ejemplo, vemos los collarines adecuados, cómo se mide un collarín cervical, ¿no? Regulable para poder colocarlo adecuadamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que los niños no son personas adultas, ¿no? Yo pongo más el manejo adecuado acá en las fotos de los niños porque posiblemente ustedes ya hayan visto ya mucho con respecto a los adultos, pero con los niños es distinto siempre, ¿no? Hay que tener una posición adecuada, ¿no? Para desobstruir la vía aérea superior. ¿Quién obstruye la vía aérea superior en la persona inconsciente? La lengua. Por eso las posiciones adecuadas de la inclinación de la cabeza tienen que ser también adecuado al tipo de paciente con los cuales tenemos, ¿no? Este pacientito con ventilación mecánica, ¿no? Recuerden, miren, también se encuentra con un tubo de Mayo. ¿Para qué? Para que no muerda el tubo endotraqueal, ¿no? Los equipos para manejo de vía aérea que van desde el laringoscopio, ¿no? Con el tubo respectivo, deben incluir la guía del tubo endotraqueal, deben de incluir el laringoscopio. Y así como también deben de incluir estos dispositivos, también tenemos que tener los dispositivos supraglóticos, ¿no? En este caso, la máscara laríngea, ¿no? Y también algún otro tipo también de
de equipo para el manejo de vía aérea superior, ¿no? Como es el tubo nasotraqueal, ¿no? Perdón, nasofaringeo, tubo nasofaringeo. La parte B, ventilación espontánea, la administración del oxígeno. ¿Cuál es la competencia del personal técnico? Preparación de los equipos necesarios para la administración del oxígeno y asegurar una buena ventilación, ¿no? Equipos necesarios, no quiere decir que solamente un equipo van a utilizar, posiblemente necesiten dos. De repente colocan una cánula binasal y no sirvió, no proporciona adecuadamente la cantidad de oxígeno que queremos porque el paciente no satura adecuadamente, entonces tenemos que requerir a una máscara respiratoria, tenerlo ya a la mano, ¿no? El resucitador manual adecuado, el famoso AMBU, ¿no? También, si se trata de un paciente pediátrico, también hay que tener un resucitador manual pediátrico, ¿no? No adulto. Mascarillas faciales proporcionales, ¿no? Las mascarillas faciales también es otro punto también con los cuales ustedes tienen que saber manejarlo, ¿no? Vienen de distintos números, van desde el 000 hasta el número 6, ¿no? O 5. Entonces, ¿qué tipo de número tiene que recibir cualquier paciente? A ver, vamos a hacer un recuento rápido. Paciente prematuro tiene una mascarita del 000, ¿no? Recién nacido, 00 o hasta 0, ¿no? Pacientes de 1 a 2 meses, número de 0 a 1, ¿no? De 3 meses hasta 6 meses, ¿no? No puede posiblemente de 2 a 3. Pacientes mayores de 1 año tienen también una mascarita, ¿no? Número 2. Y los pacientitos que van mayores de 2 años hasta los 5 años, número 3 posiblemente. Los pacientes ya más grandecitos, niños, ¿no? En edad preescolar, tienen mascaritas desde el número 3 al número 4, ¿no? Seguimos con la numeración. Las personas adultas, las mujeres sobre todo, tienen mascarillas faciales número 4 a 5. Los adultos varones tienen máscaras faciales de 5 a 6, ¿no? Eso es más o menos un recuento rápido para que ustedes puedan saber los números en cuanto a proporción de los pacientes, ¿no? La fuente de oxígeno, hay que tener adecuadamente llenos los balones de oxígeno, si es que no se cuenta con oxígenos empotrados. Los balones tienen que tener adecuada presión de oxígeno para mantener un buen flujo de la oxigenación. El equipo de aspiración, nuevamente, equipo de cricotiroidotomía, indispensable si es que necesita realizar un procedimiento de emergencia, ¿no? Para mantener una ventilación. Y el equipo de drenaje torácico, ¿no? Y hemos dicho ya las causas, producto de un neumotórax o producto de un hemotórax. Acá nosotros tenemos un ambú, ¿no? Del tamaño adecuado para el paciente. Miren ustedes, ambú pediátrico, máscara adecuada para el paciente. Este es un ambú para adulto, ¿no? Muy distinto a lo que es un paciente pediátrico, ¿no? El equipamiento que ustedes pueden ver acá es para una ventilación en check, se llama para una cricotirotomía, ¿no? Que se realiza, es un procedimiento de emergencia que consta en una punción en la lámina cricoide, ¿no? Donde se va a proporcionar el oxígeno, ¿no? Estos son los famosos catéteres para hacer este tipo de procedimiento, donde se utilizan agujas número 18 o abocas número 18 y abocas número 14, ¿no? Después todo el equipo que se pueda necesitar para hacer las incisiones quirúrgicas para el manejo de la vía aérea, ¿no? En la parte C, dentro de valoración primaria, vemos circulación y control de hemorragia, ¿no? ¿Cuál es la competencia del personal técnico? Preparación de equipo de venoclisis y de venopuntura, ¿no? Así como el de compresas para el control de las hemorragias, ¿no? Puede ser que el paciente esté llegando sangrando, ¿no? Si no hacemos un buen control de las hemorragias, el paciente sigue sangrando por más venoclisis o equipo o suero que nosotros proporcionemos, el paciente se va a morir, ¿no? Tener el catéter adecuado, ¿no? Un catéter adecuado quiere decir que hay que manejar un buen catéter grueso y corto, ¿no? Número 18, número 16. Si se puede, un número 14 sería lo mejor, ¿no? Eso es para pacientes adultos. Para pacientes pediátricos o lactantes, tienen que ser los AOCAS adecuados para el tamaño, ¿no? Y la edad del paciente. Soluciones cristaloides, acá hablamos ya de todo lo que son las soluciones fisiológicas, el cloruro de sodio al 0,9%,
coloides, que pueden ser los famosos macel, o también la sangre o sus derivados, ¿no? Derivados de la sangre, plaquetas, glóbulos rojos, plasmas, ¿no? En lo posible tibios, siempre hay que ministrar los tibios. En las salas de shock trauma, siempre tener, ¿no?, los cloruros o los líquidos tibios. ¿Y cómo los puedo calentar? Bueno, si tienen la suerte de tener una cañería con agua que sale agua tibia de una terma, bueno, ahí ya lo tienen, ¿no? Pueden calentarlo sobre un recipiente por espacio de unos 10 minutos, tener siempre cloruros, soluciones cristaloides tibias para proporcionar este tipo de pacientes, ¿no? Si no la tienen, de repente puede ser de que tengan los famosos servidores eléctricos, ¿no? Que no faltan en las unidades de emergencia, y con eso pueden entibiar el agua y también calentar los cristaloides, ¿no? Cuando se habla de calentar, no quiere decir de que estos se van a proporcionar, pues, muy calientes, ¿no? Deben de ser adecuados a la temperatura ambiente, ¿no?, que se encuentran. Por ejemplo, 36 hasta 38 grados es lo adecuado, ¿no? El equipo de punción intraósea también importante, ¿no? Si se trata de un paciente pediátrico, equipo de punción intraósea para pediátrico, ¿no? Equipo de punción intraósea para adultos, ¿no? Equipo de flebotomía en caso de cualquier emergencia, ¿no? Y tener también todo lo que es el equipo de catéter venoso central, ¿no?, para cualquier tipo de procedimiento, ¿no? El catéter venoso central se coloca también para medir la presión, la hidratación del paciente, ¿no? No solamente con fines de administrar algún tipo de líquido o medicación, ¿no? Gasas, apósitos y vendas adecuadas para este tipo de funciones, ¿no? Acá está. Los catéteres, miren que van de todos los tamaños, ¿no? Este catéter es número 14, 18, 20, 22, 24. Este es uno más delgadito, que es el número 26, ¿no? Los equipos intraóseos, en este caso pediátricos, también hay para adultos, ¿no? Todos los equipos necesarios para la fijación del procedimiento, ¿no? Y los equipos también como vendas y gasas estériles, ¿no?, para recubrir cualquier tipo de herida que pueda tener y a realizar un buen control de hemorragia. La parte D, si vamos avanzando ya, para ir llegando a la parte final, la valoración primaria, la parte D, que es el déficit neurológico, nuevamente recalco, aquí ustedes manejan la famosa escala de Glasgow. ¿Cuál es la competencia del personal técnico? Saber reconocer los signos de deterioro neurológico, ¿no? Con cual, movimientos anormales, las convulsiones, también es importante. Hay personal técnico y personal de salud que todavía cuando ve una convulsión se desesperan y tratan de inmovilizar al paciente, ¿no? Y no saben que al tratar de inmovilizar o de luchar con el paciente están ocasionando mayor deterioro, ¿no? Si el paciente está convulsionando y tiene convulsiones repetitivas por algún evento traumático o por enfermedad, ya que se encuentra en unidad de shock trauma, se trata de remitir las convulsiones siempre con la medicación. Ya nunca tratando de detener la convulsión, cogiéndole el brazo, ¿no?, tratando de estirárselo, luchando con el paciente prácticamente, ¿no? Y en eso también es importante nunca colocar, ¿no?, cuando el paciente está convulsionando, no tratar de colocar ningún tipo de dispositivo por la vía aérea, ¿no?, por la boca, porque esto puede ocasionar algún tipo de lesión, ¿no? Con un deterioro de déficit neurológico también puede haber una agitación psicomotriz, ¿no? El manejo del ACDI, lo que les había dicho en un principio, que el ACDI antes se manejaba para el personal, sobre todo, que no es personal de salud. De todas maneras, quise mencionárselo. ¿Qué cosa quiere decir ACDI? Alerta, ¿no?, una respuesta verbal, algún tipo de déficit y la inconsciencia, ¿no? Pero el personal de salud, como el personal técnico, maneja la escala de Glasgow, ¿no? Al manejar escala de Glasgow, también ustedes tienen que saber identificar la valoración de las pupilas, ¿no? Las pupilas, contar con una linterna de mano siempre, no con la luz del ambiente suficiente, no. Siempre hay que tener una linterna de mano para ver cómo reaccionan esas pupilas, porque es lo que nosotros queremos ver, cómo reaccionan, ¿no? Esa es la escala de Glasgow, ¿no? Escala de Glasgow. Esta es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow tiene 3 parámetros, ¿no?, o 3 respuestas con las cuales nosotros tenemos que identificar: respuesta ocular, respuesta verbal, respuesta motora. Y cada uno de ellos tiene una puntuación, ¿no?, que van de mayor a menor. Mientras mayor sea el puntaje, quiere decir que la respuesta es más adecuada. A menor es el puntaje, respuesta inadecuada.
El puntaje mínimo sumatorio de la escala de Glasgow es de 15, ¿sí? Tanto en respuesta ocular, su puntaje mayor es 4, cuando hay una respuesta espontánea. Una respuesta verbal, su puntaje mayor es 5, es un paciente orientado, conversa normalmente. Una respuesta motora es una respuesta 6, ¿no? Recibe órdenes verbales y el paciente obedece, ¿no? Es una respuesta con la cual se le indica al paciente, a ver, levante por favor el brazo derecho, y el paciente pum, lo levanta. Levante ahora el izquierdo, lo levanta sin ninguna dificultad. La sumatoria de este puntaje me da 15 como puntaje máximo, ¿no? Y como puntajes mínimos, tanto en respuesta ocular, verbal y motora, va a ser de 1. Y la sumatoria de estas respuestas es 3. Por lo tanto, el puntaje máximo de la escala de Glasgow es de 15. ¿Quién tiene puntaje máximo a escala de 15? Aquella persona que ahorita les está hablando a ustedes, ¿no? Está en 15, ¿no? Ustedes también, que se encuentran en estado de alerta. ¿Quiénes tienen puntaje inadecuado, que es puntaje 3? Aquella persona que no responde para nada, ¿no? Ante ningún tipo de estímulo. Esa persona no tiene puntaje 0. Alguna vez he visto, ¿no? En hospitales, ¿no? Cuando se pregunta, ¿no? Cuando se va a transportar a un paciente, nosotros preguntamos, ¿y qué Glasgow tiene? Ah, tiene puntaje 0. No, no, no existe el puntaje 0. Es porque sencillamente no ha sabido valorar o no conoce la escala de Glasgow, ¿no? Pero estos son los parámetros. Aquí lo tienen ustedes en un buen diagrama para que lo puedan analizar y también lo puedan estudiar, ¿no? Habíamos hablado también del examen de pupilas, ¿no? Es también un examen indispensable para ver el reflejo pupilar. El reflejo pupilar a nosotros nos determina, ¿no? El estado neurológico y sobre todo el estado de lesión neurológica que puede haber con el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nosotros con reflejo pupilar nosotros vamos a ver el tamaño, posición y simetría y la actividad o reactividad de las pupilas, ¿no? Reactividad ante ¿quién? Ante la luz, ¿no? Todos estos exámenes se realizan con linterna, ¿no? Y la reacción pupilar se va a determinar con la luz de la linterna, ¿no? Nosotros podemos ver en reflejo pupilar, vamos a determinar algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, isocoria, ¿no? ¿Qué cosa significa isocoria? Pupilas de igual tamaño, ¿no? ¿Quiénes tienen la pupila de igual tamaño? Ustedes, quien le habla, ¿no? Porque reaccionan normalmente, ¿no? Y el tamaño normal aproximadamente es de 2 milímetros de diámetro, ¿no? Se determina de esa manera, ¿no? Hay gente que uno viene, por ejemplo, puede estar inconsciente, ¿eh? Puede haber sufrido un trastorno neurológico, se realiza un examen de pupila y las pupilas las encontramos del mismo tamaño, ¿no? Y reaccionan muy bien a la luz, con un tamaño de 2 milímetros de diámetro, quiere decir de que no hay posiblemente en ese momento un daño neurológico, ¿no? Es un predictor, ¿no? Una miosis, ¿qué cosa es una miosis? Es una contracción excesiva de las pupilas, ¿no? O sea, las pupilas se ponen así, puntiformes, ¿no? Están por debajo de los 2 milímetros de diámetro, por debajo, ¿no? Hay veces llegan a 0,5 milímetros de diámetro, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir cuando nosotros encontramos este tipo de pupilas que reaccionan a la luz? Posiblemente se trate de pacientes por intoxicación por insecticidas y por algún tipo de droga, ¿no? Es muy común encontrar esto, ¿no? Entonces nosotros al hacer el examen de pupilas, encontramos pupilas mióticas, entonces ya podemos tener ya un alcance, ¿no? De lo que pueda hacer el manejo de este tipo de paciente, ¿no? Pupilas midriasis, ¿no? O con midriasis, midriáticas o midriasis, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir midriasis? Dilatación excesiva de las pupilas, o sea, quiere decir que van más allá de los 2 milímetros de diámetro, mayor a los 2 milímetros de diámetro, ¿no? Esas pupilas que cuando ustedes lo colocan en la linterna reaccionan muy poco porque están bien dilatadas, posiblemente se deba ¿a qué? A falta de oxígeno, ¿no? Y si a alguna persona le falta oxígeno, ¿qué cosa quiere decir? De que ya está deteriorada ya su función respiratoria o posiblemente ya se encuentra en parada respiratoria, ¿no? Y cuando nosotros encontramos a un paciente que está en falta de oxígeno, que no respira y con midriasis, posiblemente hay que ver de que ya se encuentra o haya pasado más de los 10 minutos en parada cardiorrespiratoria, ¿no? ¿No? Es una muerte biológica, ¿no? También puede ser significativo de intoxicación por alcohol industrial, ¿no? Esos famosos borrachitos que se compran su botella de alcohol en las ferreterías, ¿no? Y que le cuesta 50 céntimos
y lo comienzan a diluir con una Coca-Cola y le echan su limón, ¿no? Entonces, ellos pueden presentar también este tipo de fenómeno en las pupilas, ¿no? Las pupilas por midriasis. Las pupilas anisocoria o anisocóricas, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Pupilas de tamaño desigual. Puede ser de que se encuentre una pupila muy dilatada y una puntiforme. O puede ser que también encuentres una puntiforme con una pupila normal. O puede ser que encuentres una pupila muy dilatada con una pupila normal, ¿no? La asimetría de las pupilas se llama anisocoria. Sea cual sea el estado, se llama siempre anisocoria, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que puede haber un daño cerebral, ¿no? Y el daño cerebral puede ser producto de un trauma cráneoencefálico o producto de lo que ustedes puedan conocer como derrame cerebral, ¿no? Nosotros lo llamamos un evento cerebrovascular, ¿no? Eso puede haber ocurrido. El evento cerebrovascular, lógicamente, se va a relacionar con las hemorragias intracraneales, ¿no? Producto de trauma o producto también de la rotura de algún tipo de aneurisma, ¿no? Un aneurisma arterial que haya tenido ya el paciente, ¿no? Esta es la valoración de las pupilas, tan importante como también la valoración de la escala de Glasgow. Y esta valoración de las pupilas no estaría nunca, además de que ustedes en un panfleto lo puedan tener en sus unidades, ¿no? Tanto de shock trauma como en sus unidades de UCI. No tanto para que el médico las pueda ver, sino para que ustedes puedan recordar qué es lo que pueden encontrar y cómo lo pueden interpretar también. La parte E, exposición al ambiente, competencia personal técnico. Después de la exposición al ambiente se debe evitar la hipotermia, ¿no? Ya sabemos ya de que todo paciente que ingresa después de haberlo examinado completamente al paciente, ¿no? Hay que abrigarlo, siempre abrigarlo. ¿Cuál es la competencia del personal técnico? Mantener temperatura corporal, abrigar con mantas tibias, ¿no? Contar con bolsas de agua caliente, si es que no las hay que tenerlas, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Por eso siempre les digo, los ambientes de shock trauma y de UCI son fríos. Muchas veces en los pacientes, sobre todo de trauma y que están haciendo hipotermia, no es favorable el ambiente frío. Contar con lámparas para proporcionar calor radiante, ¿no? Evitar quemaduras por calor directo, ¿no? No quiere decir que si necesitan abrigo, yo les voy a poner directamente la bolsa de agua caliente, pues sobre el abdomen, las axilas o la ingle, ¿no? Les puede provocar también una quemadura. Hay que tener mucho cuidado y para eso se realiza una buena valoración del paciente, ¿no? La evaluación secundaria procede a la evaluación primaria. Una vez que hemos terminado esos puntos de la A, B, C, D, se debe realizar la evaluación secundaria. Se preguntarán, ¿no? Uy, la evaluación primaria A, B, C, D, de todo lo que nos han dicho, ¿tanto demora? ¿No? ¿Tanto se necesita para poder estabilizar rápidamente a un paciente? Eso no debe demorar mucho. Generalmente en un ámbito prehospitalario no debe durar más de 30 segundos, ¿no? Dentro de un ámbito hospitalario también se tiene la misma cantidad de tiempo, ¿no? Mientras se realizan los procedimientos conjuntos, por eso se trabaja en equipo, ¿no? Con la implementación o el equipo necesario que debe necesitar el paciente no debe durar más del minuto, ¿ya? Eso es inmediato, es rápido. La evaluación secundaria procede a la evaluación primaria, ¿no? Y es una evaluación cefalocaudal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, dentro de la evaluación primaria, en ningún momento les dije tómenle la presión arterial, fíjense cómo está la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque no son parámetros inmediatos o necesarios para poder realizar una evaluación primaria, ¿ya? Dentro de la evaluación primaria, ustedes van a identificar lesiones potenciales que amenazan la vida del paciente. En la evaluación secundaria, ahora sí, ustedes van a medir todos los parámetros que sean necesarios, ¿no? Donde el personal técnico debe intervenir de forma directa, ¿no? Aplicando métodos y técnicas necesarias para el movimiento en bloque, en la intervención del procedimiento, si es requerido, ¿no? Acá ustedes sí intervienen sí o sí, y todos deben de saber movilizar. Cuando uno realiza también la movilización, les pongo esto porque es algo con los cuales también tienen que tener mucha coordinación al momento de movilizar a los pacientes, ¿no? El personal técnico es se podría decir, el encargado directo de realizar estas maniobras, ¿no? No puede ser posible, pues, de que cuando uno quiera movilizar a un paciente, solamente entre dos personas o una sola persona traten de mover a un paciente politraumatizado, pues, ¿no? Eso no va en la cabeza de nadie, ¿no? Todo el equipo tiene que intervenir, ¿no? Se pide la ayuda de todo el equipo en sí, enfermero, médico, personal, de repente
estudiantes de medicina que se encuentran ahí, aunque no están involucrados directamente con el servicio de salud, ¿no? O con el hospital, pero se les enseña, se les adecua, ¿no? Para que puedan intervenir en la movilización del paciente adecuadamente, ¿no? Así como hemos hablado de las salas de shock trauma, más que todo de las salas de UCI, también existen unidades especializadas, ¿no? Unidades de áreas críticas. Y dentro de esta está la evaluación radiológica de laboratorio, ¿no? Indispensable siempre tener en cuenta el personal técnico que labora en estas áreas, ¿no? De repente es personal técnico identificado con otro tipo de labores, ¿no? De los tecnólogos y no relacionado directamente al personal técnico de enfermería, ¿no? Pero a la misma vez también tienen que estar a la par con el conocimiento y los requerimientos que ellos puedan tener, ¿no? Por ejemplo, las radiografías, ¿no? Dentro de lo que es eh, la batería de exámenes, la radiografía de tórax, como les había dicho, ¿no? Empezando de arriba, radiografía de cráneo, tórax y pelvis, para el paciente de trauma tiene que ser indispensable, tiene que ser ya. No necesariamente tiene que haber una orden explícita del médico para poder realizar estos procedimientos. Las órdenes escritas después se pueden regularizar fácilmente, ¿no? Igualmente con las ecografías. Ya cuando hay una primera evaluación, aparte del médico, él determinará qué tipo de examen se va a realizar y están dentro de estas las famosas ecografías. La tomografía axial computarizada también, ¿no? Cerebral, puede ser torácica, abdominal, dependiendo de lo que quieran hallar, ¿no? Los exámenes de laboratorio, la batería completa de los hemogramas completos está indicado junto con la bioquímica, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, ¿no? Hematocrito, hemograma completo, plaquetas, ¿no? El examen de orina también indispensable, ¿no? Una vez que se coloca la sonda urinaria, sacar una muestra, ¿no? Aún así no tengamos la orden, ya le vuelvo a repetir, ya, pero ya tenemos la muestra ya inmediata, ¿no? Tenemos la muestra ya para ser enviada. El examen de AGA también, tener todo el equipo, la jeringa adecuada, la jeringa para sacar el examen adecuado de AGA, ¿no? Apoyar al enfermero o al médico en ese instante para sacar la muestra, ¿no? Electrolitos séricos, el control de la glucosa, también algo indispensable, ¿no? Recuerden ustedes, todo esto ya no es una norma, todo paciente que ingresa a sala de shock trauma siempre se le toma glucosa, siempre una glucosa rápida, ¿no? Y si tiene trastorno necesario, con mayor motivo, glucosa rápida, ¿no? Y después otros exámenes que puedan ser requeridos por personal médico o de enfermería. Las revaluaciones ya están dadas ya por los parámetros que indican los monitores, ¿no? En estos casos los signos vitales, ¿no? Los monitores multiparámetros ya nosotros colocamos el brazalete, colocamos el oxímetro, ¿no? Colocamos los latiguillos para medir el EKG del paciente y ya solamente comenzamos a verificar cómo se manifiesta mediante el monitor, ¿no? Recuerden ustedes algo muy importante, nosotros no manejamos o no vigilamos monitores, nosotros vigilamos pacientes. Nosotros manejamos pacientes, por lo tanto los monitores pueden fallar, ¿no? Si comienza a sonar una alarma en el monitor, lo primero que vamos a hacer es siempre mirar al monitor, ¿por qué está fallando? ¿Qué es lo que suena? Y nunca vemos al paciente primero. Tiene que ser todo lo contrario. Verificamos primero con el paciente y después verificamos al monitor, ¿no? El control de la diuresis horaria también es algo indispensable para ver cómo se encuentra ese medio interno, ¿no? Cómo se encuentra ese riñón, si está trabajando bien, hay buena cantidad de líquido que está ingresando o se están excediendo en la cantidad de líquido del paciente, ¿no? Para eso es la sonda vesical, ¿no? Para medir el débito urinario, ¿no? El monitoreo cardíaco, ¿no? Para ver el gasto cardíaco, presión arterial, cómo se encuentra la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no? Cómo se desplazan esas ondas, son de muy buena amplitud, ¿no? No es de buena amplitud, ¿no? El monitoreo cardíaco es indispensable. La oximetría, también mantener una buena oxigenación en el paciente, ¿no? Es algo primordial. Ya va a depender de las necesidades de oxígeno que pueda tener el paciente, ¿no? Si el paciente va corrigiendo alguna de sus funciones vitales, también la cantidad de oxígeno tiene que ir disminuyendo, ¿no? Por lo tanto, ya no se va a hacer tan necesario la cantidad de oxígeno, ¿no? Recordemos que el oxígeno es una droga, es un medicamento, ¿no? Gases sanguíneos, los gases arteriales también, ¿no? Si está su paciente en ventilación mecánica, con esto el médico puede seguir guiándose, ¿no? Con respecto a los parámetros que pueda lanzar, ¿no? La medición de un análisis de gases sanguíneos, ¿no? Algo indispensable, ¿no? Cuando se saca la muestra de AGA,
es primordial de que se lleve rápidamente la muestra al laboratorio, ¿no? No podemos demorar, ¿no? Acá sí quiero ser muy enfático en esto, porque lo he visto, ¿no? Lo he palpado, que cuando se manda una muestra de gases, se dice, ¿no? Pero voy a esperar que también saquen pues la muestra de sangre completa, la muestra de orina para poder llevarlo, pues todo conjunto. No es así, ¿no? La muestra de AGA tiene que ser analizada dentro, si es posible, de los 3 primeros minutos, porque es una muestra que se deteriora conforme pasa más el tiempo y puede lanzar, ¿no? erróneamente resultados. Para evitar esto, la muestra de sangre en AGA se tiene que proporcionar casi inmediatamente. Sale la muestra, se envía inmediatamente al laboratorio. Y el laboratorio no se demora más de 3 minutos para sacar el resultado, ¿no? Porque es algo que el médico necesita para corregir parámetros indispensables. Si se encuentra en ventilación mecánica del paciente o se encuentra con trastornos del medio interno, ¿no? El trastorno hidroelectrolíticos, por ejemplo, ¿no? De repente está cursando con una hipercalemia y no lo sabemos, ¿no? Y no, espérate un ratito. Y la hipercalemia lo puede conllevar a una parada cardiorrespiratoria. O de repente está en una acidosis respiratoria que lo puede conllevar a una acidosis metabólica. En fin, son múltiples causas por las cuales no tenemos que retrasar el envío de los gases arteriales, ¿no? Tiene que ser inmediato, ¿no? Por favor, esto sí siempre. Médico o enfermero saca la muestra, inmediatamente tiene que ser llevado al laboratorio. No esperar a que terminen de sacar los otros exámenes para llevarlo en conjunto, porque, ay, qué pereza para llevarlo hasta allá y tenemos que movilizarlo. Generalmente los laboratorios de UCI o de shock trauma se encuentran cercanos, ¿no? Por eso están establecidos así. Los laboratorios tienen prioridades de atender las muestras de AGA, ¿sí? Esto es indispensable. Muy bien, y para ir ya terminando ya con la charla, espero que haya sido de su completo agrado. El trabajo en equipo es algo con lo cual también todo personal de salud tiene que realizar, ¿no? Si no hay trabajo en equipo, el éxito no va a ser adecuado, ¿no? No van a llegar a una buena posibilidad de éxito, ¿no? El team de trauma, team significa equipo de trauma, ¿no? Filosofía del trabajo interdisciplinario, ¿no? Team es una palabra en inglés que significa equipo, pero si yo quiero desplazarlo a team, a otro contexto de interpretación, together, juntos, ¿no? Hoy, todos, ¿ah? Así es, alcanzamos más, ¿no? Todos juntos alcanzamos más. Y esto es lo que tiene que ser la filosofía del trabajo en equipo, tanto el personal técnico, personal de enfermería, personal médico, ¿no? Tanto también del equipo de área hospitalaria como de área prehospitalaria, ¿no? Donde me incluyo mucho en área prehospitalaria, ¿no? Hay que tener todos siempre el mismo conocimiento, las mismas habilidades, mismas destrezas para el manejo de determinado tipo de pacientes, ¿no? Muy bien, con esto concluyo mi exposición. Espero que haya sido de completo agrado de todos ustedes. Muchas gracias.